esclarecer un poco más los hechos, y que haya justicia en definitiva por poquito. Gran cantidad de autos, hablando de esto, veo día a día o con una pancarta celeste o con algún tipo de inscripción que reza, ¿no? Justicia por Rodrigo Oyarzo. Así Es que era muy que conocido. sí, yo creo que mediante la presión social, también allí debería Sí. haber, una tarea Ujú. primero rápida y después, efectiva también de la justicia para, establecer las condenas pertinentes, ¿no? ¿Cómo se podría haber evitado esta desgracia, no? Si se hubieran tomado controles, o uno lo dice ahora, ¿no? Sí, Pero de hace años, ¿no? Porque junto con este lamentable suceso, ¿no? De que este joven perdiera la vida, se conocieron otros casos. El de Obvio, la sí. chica Perán, de los hermanos Perán, y también otro caso que está vinculado a una inspectora de tránsito. ¿Cuántos casos, no? También otras denuncias, que en el caso de los chicos ahí en el barrio Procrear. Claro, sí. Es que fue tremendo porque, de hecho, creo que 15 días antes, más o menos, o, no sé, 3 semanas antes, entrevistamos acá a la directora de tránsito, le preguntamos por el tema, dijo, bueno, que no hay ninguna denuncia. Madre santa, mirá si no se podía haber evitado. Pero nada, Yo me estaba acuerdo, esperando, la directora de tránsito estaba esperando que alguien vaya y denuncie y que haya una denuncia para empezar a actuar, cuando ya todo el mundo sabía lo que no estaba hicieron, pasando. no Así hicieron la que denuncia, dijeron. nadie hizo una denuncia, dijo, por eso no, Lo de para la ellos no Asturias, ¿te para acordás? ellos para ella no existía porque no había denuncia. El video de la Impresentable, Asturias. claro. Por claro. eso le preguntamos, sí. Así que habla de eso ya de por sí, habla por la, la, la ineptitud, digamos, de quien estaba entonces a cargo de la dirección de tránsito en ese momento. Ujú. Antes hubo otros, Ahora están en jugado de falta, si no me equivoco. el Sí, de esta así han señora, mencionado, Sí, sí, Bárbara la Biot. deberían haber echado hace rato, así han mencionado. porque es clara responsable política. Este es el comienzo de Arriba al Día. Tenemos mucho para contarte hasta el mediodía y obviamente el primer paso es el desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, yo no sé si vale como noticia, pero arranco con esto que como dato sirve, ¿no? Autos congelados hoy por la mañana, escarcha, digamos, o primera escarcha o helada blanca técnicamente hablando, por los 5 o 6 grados bajo cero que Ujú. hubo en las primeras horas de la mañana. Voy a cometer una infidencia, Mm, Fernando. sí, Yo me levanté a las 4 a tomar una pastilla para el resfrío. ajá, Y me voy a la heladera donde tengo el medicamento. Veo el parabrisas del auto escarchado y el techo blanco. claro. Dije, A mí me agarró igual por sorpresa, digamos, me levanté, de hecho salía a 7:30 para acá, y salí y me encontré con el auto así, tuve que volver, hacer todo lo que tengo que hacer para desempañar, claro, que ya, que no Te esté tiraste agua hirviendo, no, no. decile. Yo desde los 17, y esto ya no lo voy a discutir, agua tibiecita para que Ah, se sí. vaya la escarcha y salgo a calientar el auto un poquito. Pero no me lo esperaba, digamos. Ayer Sí. estaba muy frío anoche y le dije a Maca, mirá, en cualquier momento empieza a escarchar. Y justo hoy arrancamos Igual es cierto lo de que nieva en Turbio, ayer estaba nevando en Turbio. en Ushuaia, Agua en nieve. Tierra del Ushuaia. En Fuego igual, Ushuaia también. un montón nevó ya. sí, la ruta 3 tuvo momentos cortados. Estuvo hasta la 1 de la madrugada Sí, cortada, por lo menos, ujú, 12 horas. Pero estaban despejando nieve. sí. Así que bueno, pero no terminamos marzo y ya estamos así. Bueno, en este contexto de clima muy frío, las noticias indican que hay paro docente otra vez, Sí. 72 horas No está tan frío como el clima, como la relación Consejo Provincial. claro, hoy, mañana y pasado,
exigiendo paritarias. Está el gremio ADOSAC que tomó esta medida de acción directa después de que fue el Congreso Provincial, teniendo en cuenta que no avanzaron las negociaciones, ¿no? Y que la cosa parece estar cada vez más lejos de un acuerdo que más cerca, digamos. Uno de estos no lo esperaba, año electoral, se suponía que el gobierno no iba a querer tener conflictos, mucho menos a esta altura del año, terminando marzo, y que iba a hacer su mejor esfuerzo Sí. para eso, ¿no? Pero no están haciendo su mejor esfuerzo, claramente. Yo creo que no falta tampoco mucho, o sea, no están pidiendo un 15% más, o, eh, capaz un par de puntos más, o subir un 4 o 7, porque recordemos que la oferta es lo que suba la inflación más el 4%. Los docentes le dicen que no alcanza, están planteando, de hecho ayer una de las publicaciones de OSAC marcaba que un docente de un sueldo testigo con un año de antigüedad no llega, tenía 97.000 pesos, creo 98.000, y había una docente que planteaban con 27 años de antigüedad que cobraba 120, poco más de 120.000 pesos. Entonces, con ejemplos como esos, el gremio docente está pidiendo más aumento salarial, porque en muchos casos no alcanzan a cubrir lo básico, y por eso paran 72 horas más a la espera de una convocatoria a paritarias desde el Consejo Provincial de Educación. Incluso se sale a decir que ya se llegó a un acuerdo, yo no sé en qué mundo vive esta Sí, mujer, que muchacha, que está cerrado hasta está junio. cerrado hasta julio, y están bastante inflexibles en esto, en el medio del Ministerio de Trabajo, que siempre juega para el gobierno, tensando más la cuerda, así que la verdad es que terminamos marzo con el conflicto docente lamentablemente a pleno y sin vías de solución por ahora, y sin diálogo, que es lo peor. No hay reuniones de paritarias ahora en las cuales se pueden llegar a poner o alcancen un acuerdo. Así que 72 horas de paro más que se sienten, porque uno sale afuera y no hay movimiento como en los días normales, y la educación otra vez en jaque por este tema que todos los años nos incumbe. Paritarias, decíamos. Bueno, hoy va a haber una asamblea importantísima que se va a realizar a las 10 de la mañana en el hall del Hospital de Río Gallegos. Ahí generalmente se pone picante. Hemos visto asambleas muy duras respecto a trabajadores que se juntan, que se ponen de acuerdo en lo que van a pedir. O lo lamentable, en este caso, como en la mayoría de las paritarias, últimamente, salvo la docente y la de los judiciales, es que los gremios estatales están, ¿cómo Dígalo, decirlo? de brazos cruzados. Sí, por decirlo Elegante. de muy buena manera, ¿no? Una relación muy afín al gobierno, lo que dice la gente están comprados, porque obviamente nunca cierran, nunca acuerdan lo que quieren los trabajadores, con un poquito que les den ya aceptan. Ahora hay que ver qué pasa con ATE ahora, que tiene un ala mucho más dura, pensando en una lista opositora, en disidencia con Olga Reynoso y Alejandro Garzón, pero después vemos que los gremios de la salud, incluso APROSA, que fue un gremio muy combatido en su momento, ahora también está de brazos cruzados, por no decir comprado de alguna manera, no sé cuál fue el arreglo, pero el gobierno rápidamente le cayó la boca a Prosa también. Así que hay que ver ahora cómo los gremios defienden esta situación salarial que los trabajadores, que los tienen los trabajadores hoy con la asamblea, pidiendo aumento de sueldo, pidiendo un montón de mejoras, pidiendo que le saquen ítems que después en la jubilación no cuenta porque son ítems que reciben mientras están activos, pero a la hora de la jubilación el sueldo baja muchísimo de los trabajadores de la salud. Así que hoy a las 10 habrá asamblea y empezará otra historia, otra paritaria que en la sectorial de la salud, donde también la cuestión promete ponerse bastante álgida. Así que seguiremos ese tema también muy de cerca. Bueno, una buena es que ayer se inauguró un espacio de atención al público, atención primaria de salud en este caso, espacio de atención al público en el barrio Bicentenario, en las calles 13 y 44. Ustedes se ubican bastante ahí. Sí, a la vuelta de lo de Vicky. Ah, claro, la sobrina de Exactamente, esa es Juli. la referencia. Es la Ya referencia. prácticamente es bicentenario. Es Bicentenario, bicentenario, sí. incluso es antes del Dos, bicentenario me 2. parece, sí. Vos venís por 13, Ujú. pasás 38, que es una avenida, digamos, troncal, y son creo que 5 o 6 cuadras. Tenés el dispensario municipal, después hay un gran Sí. baldío que es como para zona
de plazas, digamos, como si estuviera proyectado, y después de ese gran baldío continúa las otras secciones Claro. de Bicentenario. ¿Qué gestiones vas a poder hacer ahí? Barrio Bicentenario, recordemos, 13 y 34, creo que dijimos. 44. 13 y 44. Se van a poder realizar trámites como libre de deuda, libre de deuda fiscal, libre de deuda de infracción, pago de impuestos, tasas municipales, patente automotor, sellados, pedir el atmosférico, para mucha gente que Qué tiene bueno. tiene cloacas, comprar y validar también la tarjeta SUBE. Así que es todo lo que vas a poder hacer, Bien. atención, a partir del 4 de abril. Ayer se inauguró, pero se va a poner, o se va a abrir al público con atención a partir del 4 de abril. Y el horario va a ser desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Ahí van a haber 2 puestos fijos de atención con gente de la municipalidad, y además, esta es buena, un cajero automático, que siempre sirve, o que si no Sí. quedaría hasta el centro. Sí, Claro, ahí tienen ellos en el centro administrativo Exacto. que queda atrás de la comisaría séptima, sí, ahí al lado de la tenés, comisaría séptima. Sí. Sí, incluso sería 15 y Sí. 36 por Sí, ahí. por Sí. ahí, sí, Igual sí. un solo cajero es como un auto viejo, ¿no? Sí, sí, Cualquier sí. día te deja pata y si no tenés otro a Claro. mano. Tal cual. Así que está bueno que haya más de uno. No diga eso de los autos viejos que se No, Sí, pero bueno, no, hay no algunos cabe, que no hay algunos cabe. que se la bancan, los tuicos sobre todo. Así que ayer inauguraron esto, que va a empezar a funcionar el 4 de abril, pero que va a ser una buena para toda la gente que vive en el sector del Si no, Bicentenario. bajarte hasta acá al centro. Oh, te la regalo. Más Te ahora digo, que mi ya viejo. vemos el frío que hay y se viene la nieve y toda la cuestión. Así que una buena que se sumó ayer con espacio de atención al público en el barrio Bicentenario, calle 13 y 44, a partir del próximo 4 de abril. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Así es, Brian Álvarez. Empezó la temporada invernal, más allá de que recién arranca el otoño, hay que tener en cuenta varias cuestiones, sobre todo a la hora de salir a la ruta, porque por ejemplo acá en Tolwyn, kilómetros al sur de la ruta 3, buscó una camioneta, un transporte de pasajeros por hielo sobre la calzada, y hay que tener en cuenta esta situación. En el kilómetro 2988 se registró este siniestro vial, donde Prefectura del Lago Fañano dio cuenta de lo sucedido, y esto se dio justamente por hielo sobre la calzada. Hielo negro, se llama. Sí. Y justamente es lo que hizo que volcara. O sea que es imperceptible, ojo. Claro, muchas zonas de sombra, ¿no? De Por sombra. ejemplo, cuando Exacto. viene la ruta, si ve que hay una montaña o algo que tape la proyección del sol sobre Ujú. la calzada, tenga en cuenta que ahí puede persistir, digamos, la helada. Porque la helada se da en toda la ruta, pero cuando sale el sol en muchos casos se Claro. disipa, ¿no? Y más en esa zona de Torwin que hay mucho bosque, ¿viste? Claro, exactamente. Bueno, allí fueron atendidos el chofer y los pasajeros. 4 ocupantes nada más tenía la combi, por suerte, y fueron trasladados al centro asistencial de Tolwyn. Esto como aviso, para quienes hagan a la ruta en invierno, quienes hagan a la ruta 3 hacia el sur o hacia el norte, ténganlo en cuenta, porque hasta incluso pasando Comodoro, Trelew, en esta época persiste el hielo, así que tengan cuidado. Lo hablamos la semana pasada y lo anticipaba la doctora Verónica de Cristófaro. Una pareja francesa regresó a El Calafate luego de haber atravesado la pandemia de COVID, haber subsistido, haberse salvado allí en El Calafate, con el trabajo del personal de salud nacional, de la salud pública. Roland de Maggi y su esposa Bernadette volvieron a El Calafate y fueron parte de aquel contingente de franceses, 22 turistas franceses que habían quedado parados
o varados en un principio en la ciudad, justamente cuando se decretó la pandemia. Lo hicieron junto a su hijo Eric y su mujer Celine, también se reencontraron, digamos, con personal de salud y hicieron, digamos, una especie de tributo. Vinieron desde Francia hasta el Calafate para agradecer a quienes lo ayudaron a salvarse del COVID. Y atención con este anticipo, ¿eh? Voy a citar al gurú económico, amigo de esta casa. Estoy hablando de José Vargas. ¿Por qué? Su consultora Evaluecon hizo un sondeo de lo que ha sido la inflación de marzo hasta ahora. Y la verdad que el número asusta. Sigue asustando. Me parece que ya no nos asustamos. ¿Viste? Cuando te espantan dos o tres veces Sí. que ya sabes que viene el susto, decís, bueno, ya está. Pero lamentablemente esta consultora privada midió en Mendoza, de donde es justamente originaria, y analizó la evolución del índice de precios al consumidor. 7,15 le da para la provincia de Mendoza. Esto para tener una referencia, no vamos a decir que es directamente proporcional, pero educación aumentó, se traduce en febrero, tarifa de servicios públicos, alimentos y bebidas, atención médica y gastos para la salud fueron los ítems que más incrementaron su valor o su precio durante el mes de marzo. El número es elevado y esperable por la inercia que venía trayendo los meses previos. Otro de los rubros que también impactó de manera fuerte es el de los alquileres, ya que estamos casi en actualizaciones anuales del 100%, en algunos casos de mucho más del 100%, porque, bueno, lo digo por experiencia propia. Y justamente esto no está contemplado dentro del IPC, este último ítem, pero en la canasta básica sí repercute. Vargas, José Vargas, amigo de la casa, contó un poco la mecánica del sondeo y también señaló que Precios Justos, este programa tan mentado por el gobierno y que al que uno apela, la verdad, yo lo voy a decir en primera persona, yo compro todo lo que tiene el cartelito básicamente cuando voy al súper. Pero ¿qué pasa? Cuando uno va al súper no lo encuentra esos productos y el gobierno provincial nacional no cercioran de que estén allí en góndola. Entonces es lo mismo que nada, básicamente. ¿Qué señala Vargas sobre este programa? Que fue muy exitoso en su lanzamiento para controlar, o muy exitoso no, tuvo un éxito relativo, dice, en noviembre y diciembre porque sirvió justamente para atenuar el crecimiento del precio de los alimentos, pero con la fiesta de fin de año, las vacaciones se dispararon de nuevo y ya casi que no tiene ningún efecto directo. Señala justamente porque ninguna de las personas casi que va a comprar los encuentra en las góndolas hacia donde se dirige. Este 7,15% da una inflación interanual de entre el 110 y 120% y dijo que justamente para este año, en el mejor de los casos, esa será la inflación, muy distinto a lo señalado por el gobierno, o a lo pretendido por el gobierno nacional, que en el presupuesto puso, esto no es chiste, un 60%. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, la selección cierra su fiesta en Santiago del Estero, en el Estadio Madre de Ciudades. Antes de la selección de Curazao, la selección se va a presentar esta noche por primera vez desde la conquista del mundo en el interior del país, ¿no? El primer partido fue en Buenos Aires, en el Monumental, ¿no? Después de la gran fiesta ante Panamá en el Monumental, que reuniera a más de 83.000 personas, la Escaloneta tendrá su fiesta en el Estadio Único Madre de Ciudades, un joven en escenario de poca historia con la selección, pero con un antecedente simbólico. El partido a las 20:30, transmisión de la TV pública y TIC,
pero los festejos se extenderán a lo largo del día con una fanzone, shows musicales y la explanada del Fórum de la ciudad. El equipo arbitral será una terna uruguaya, Gustavo Tejera, asistido por sus compatriotas Carlos Barreiro y Richard Trinidad. Ese nombre es re uruguayo. Sí, Richard, o los Washington, Richard Trinidad es muy uruguayo. Claro. Es un cantante. o los Tabaré. Claro. Bueno, así que hoy ¿Hay asueto o no en Santiago? en Santiago del Este. El antecedente más próximo que tienen en este estadio es un empate con Chile en junio de 2021 en la eliminatoria. Ajá, mirá, ese fue el último partido que jugamos, se jugó y Ujú. también. Vamos, sí, el empate con Chile, ¿cierto? Sí, sí. Después no tiene otros. Bueno, avisó que cambiará algunos nombres Scaloni para que tengan todos rodaje. Gonzalo Bien. Montiel, Marcos Acuña, Lisandro Martínez, Germán Pesela, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Paulo Dybala seguramente tengan minutos en el juego con Curazao. También Giovanni Lo Celso, que se perdió el mundial por una lesión a último momento. Y bueno, las posibles formaciones: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Germán Pesela o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Rodrigo de Paul o Ezequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso, Leo Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María o Paulo Dybala. Y el conjunto de Curazao que dirige Renko Vicenti va con Eloy Rum, Judin Gari, Cuco, Te desafío que no es que Cuca. conozcas a alguno de esos jugadores. No, Rodson Van Del, Van Elham, Cheryl Floranus, Bortun Anita, Leandro Vacuna, con B larga, Sí, no con B que corta, no nos vacunen. Brandley Cubas, Juninho Vacuna, de ser el hermano de estos los que vacunan, Richairo, Sipkovic y Rangelo Yanga, el conjunto de Curazao. Sí. Esta noche se ve las caras. Ex Antilla Holandesa. Es antilla holandesa, dice que le ha sacado varios jugadores a la selección holandesa Mirá. porque quieren ir al mundial. Y no sería injusto, teniendo en cuenta que históricamente Holanda se sirvió de los jugadores de Exactamente. Surinam, de Curazao, Ujú. así que no sería para nada descabellado. No confunda a Curazao con el Blue Curazao. Con el Blue Curazao que se pega. Bueno, ojalá que Claro. no peguen tan fuerte, ¿no? No. Estos muchachos. Y una situación que preocupa no tan solo en lo que uno ha venido viendo en Rosario con la situación de la guerra narco entre bandas, Ujú. sino que esto se trasladó también al conurbano bonaerense. Sí, Se está sí, trasladando sí, de el alguna tercer manera. cordón, por ahí Sí. hay modalidades Ujú. similares. Está muy dividida el tema en la localidad de General San Martín, en Villa Sarmiento, en el extremo norte de Villa Ballester. Bueno, Hubo un recordemos que tiroteo. esa fue la zona, ¿te acordás de la cocaína rosa que mató a un par de personas? Exacto. Bueno, es la zona. Ujú. En las villas 1, 11, 14 y Zabaleta en la ciudad de Buenos Aires. La expansión del narco en manos de personas indocumentadas o con orígenes en países limítrofes como Perú, Paraguay. Bueno, Marco motorizó- Estrada está Sí. condenado a prisión perpetua en nuestro Ujú. país, justamente. Fue extraditado, creo. Ya. Ujú. O va a ser extraditado. Bueno, el Dumbo el año pasado, ¿se acuerda? Ah, Dumbo, el orejón, Sí, que también era de origen peruano. en ese peruano, caso. sí. Bueno, vuelve a preocupar, la conexión de Rosario está presente, la conexión narco, con estos hechos que están ocurriendo en el conurbano bonaerense. Al mundo no le alcanza con guerras, pandemias, calentamiento global. Siempre tiene algo más para sorprendernos. Internacionales en Arriba el Día.
Esto es internacional, pero no muy lejano, ¿eh? A ver. Tiene que ver con el habla. Y Ah. probablemente a usted le suene, ¿eh? Sí. Porque el diccionario o la RAE, la Real Academia Española, reconoció el término al tiro, que en realidad me parece que es al tiro, pero bueno, acá lo pusieron todo junto, al tiro, como un modismo chileno y que lo adopta, digamos, para la lengua castellana o lo oficializa de Sí, alguna hacer un manera. rápido al tiro. Exactamente, al O toque, sea, al sería toque, un al sí. toque, lo hacemos al toque, sería en Argentina, y define la expresión como lo dice Héctor Mancilla, inmediatamente. Justamente este modismo del pueblo chileno, de la lengua chilena, ¿no? Del vocablo diario, ha sido incorporado y oficializado por la Real Academia Española. El cambio que se conoció en la jornada de ayer, ya que la periodista y escritora Patricia Stambuk, vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua, así lo dio a conocer. Muy grata noticia recibida por mí en España. Nuestra chilenaza palabra al tiro ya está en el diccionario. Gestión de la Comisión de Lexicografías de la Chilena Lengua, que es justamente la Academia Chilena de la Lengua. Así que señala que esta palabra se suma a otras aprobadas por la RAE, como la utilización de artículos antes del nombre. En la instancia se determinó que salvo en el español, en Chile, había términos que eran considerados incorrectos por la Real Academia Española, pero que obviamente el día a día lo ha normalizado y así lo acepta esta institución, que es la que dice esta palabra sí, esta palabra Se me no, ocurren esta palabra algunas sí. palabras, pero Sí, en chilenas, sí, ¿sí? ¿Los puede decir o no? no sé, Dejémoslo ahí. dejémoslo entonces, ahí, ¿no? Dejémoslo. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. El 28 de marzo, como hoy en 1936, nacía Mario Vargas Llosa en Arequipa, Perú, escritor que inició su carrera con Los Jefes, un volumen de cuentos publicado en 1959. La ciudad de los perros, La Casa Verde y Conversación en la Catedral fueron algunas de sus obras que lo posicionaron como un autor de renombre. Compitió por la presidencia de su país en 1990 y perdió con Alberto Fujimori en el balotaje. Obtuvo el premio Cervantes en el 94 y el Nobel de Literatura en 2010. De un tiempo a esta parte se ha dedicado a ser una especie de asesor, consultor de la derecha latinoamericana, y digamos es el lugar que él se designó de un tiempo a esta parte. En 1941 se suicidaba Virginia Woolf a los 59 años, escritora inglesa que padecía un trastorno de bipolaridad y que se sumergió en el río Ouse, en Sussex, en Inglaterra o en Gran Bretaña, con los bolsillos llenos de piedra y dejó una nota en la despedida a su esposo. Tuvo entre sus títulos principales La señora Dalloway, Alfaro, Orlando, que fue traducida por Jorge Luis Borges, y Las olas como parte de su obra. También fallecía Miguel Hernández, uno de los grandes poetas españoles del siglo XX, un día como hoy en 1942, por tuberculosis en una cárcel de Alicante, en España, donde había sido recluido por el franquismo en el marco de la Guerra Civil Española. Fallecía también Waldo de los Ríos, que era uno de los renovadores del folclore de la República Argentina. Fue muy reconocido por sus arreglos orquestales y también hizo una versión del primer movimiento de la Sinfonía número 40 de Mozart, que fue un éxito mundial. También un día como hoy, un 28 de marzo como hoy en 1979,
se producía el accidente nuclear de la central de Three Mile Island en Pensilvania, que fue la segunda, o es en la historia, la segunda explosión de una central nuclear más grande de la historia, después de la de Chernobyl, que fue después incluso, Claro. pero en el orden, digamos, de afectación, la de Chernobyl es la primera, más allá de que haya sido segunda en orden cronológico. Uno de los reactores entonces sufrió una fusión parcial de núcleo y esto generó este accidente justamente allí en Pensilvania. ¿Estaría trabajando Mero ahí? No, ¿No? porque si no se hubiese salvado, tranquilamente. Un día como hoy, en 2013, fallecía Manuel García Ferré, quien había nacido en Almería, España. Llegó a la Argentina en 1947 y se hizo muy exitoso y reconocido por ser el creador de Antiojito, Hijitus, el libro gordo de Petete, Calculín y Ujú. muchos otros más, que en el mundo del humor gráfico trascendieran Incluso justamente. en cómics. Exactamente, Antiojito fue una edición gráfica de mucho tiempo, de muchos años que salió y que tuvo éxito. De hecho, yo cuando era chico tenía una especie de enciclopedia Ujú. de Antiojito Como que que te iba venía. enseñando cosas. ¿Sí? Anteojito. Mirá vos. Sí, sí, de hecho yo tenía venían unas bibliotecas encastrables de Sí, de plástico que, plástico, sí, sí, exacto, sí, que sí. tenían allí todos los Sí. libritos. En 1939 Madrid se rendía a las tropas nacionalistas poniendo fin a la guerra civil española, justamente un día como hoy. ¿Qué más? Fallecía Dwight Eisenhower, militar y expresidente estadounidense. También Led Zeppelin editaba Houses of the Holy, su quinto álbum, su quinto disco de estudio en 1973. Lo dijo Cari, nacía Lady Gaga un día como hoy, cantante, compositora, productora, actriz, activista, diseñadora de moda, entre otras tantísimas actividades que desarrolla Lady Gaga. También un día como hoy, mira, en 2003, Claudia Villafañe le Sí. pedía el divorcio a Diego Armando Maradona, de relación que marcara, ¿no? Muchísimo tiempo hasta la llegada de Antonella y Lionel, me parece, ¿eh? Pues vamos a ponerlo ahí en tela de juicio para los oyentes. Y por primera vez en 2013 el Papa incluía a mujeres en el ritual de Jueves Santo. 15516051. No podemos cerrar de ninguna manera, Brian, este primer bloque. Aún antes de irnos a la pausa, necesito que compartamos ya te lo remarco, Brian, el audio de José Andrade, el niño de embarcación, que ayer emocionó a todo el hall que presenciaba justamente la Noche de las Estrellas en Luque, Paraguay, allí en la sede de la Conmebol. Este niño fue uno de los invitados de la noche a justamente homenajear a los campeones del mundo y me parece pertinente poder cerrar este primer bloque escuchándolo a José. Todos nos hemos emocionado viendo a José Andrada. Hablando, Hasta yo estoy emocionada. hablando José, de que quedaba un partido menos para que se pone el más grande. ¿Cómo van? Imagino que Leo, ¿habrás visto? Sí, por supuesto, Leo dice que vio el tuyo. ¿Cómo estás, José? Nos va mirando a todos. Tranquilo, respira. Sí. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, quiero dar un saludo grande a todo el cuerpo técnico. Un saludo a todos. El mejor equipo que existe en el universo y en el mundo. Ay, qué bien, José, nos emocionas a todos. ¿Estás más tranquilo que Messi no se va ahí, no se va a retirar tan pronto? Toma aire tranquilo. Contanos de dónde sos. Yo soy de Salta,
160 kilómetros de Salta capital. El pueblo se llama Embarcación. Eh, es un pueblo formado por ferroviarios, por gente que trabajaba con el tren que iba llegando y fue armando campamentos. Y a poco se fue armando un querido pueblo. Y en el pueblo ya eres famoso. Más o menos. Sí, alguna foto se habrá tomado. Sí, lo veo a Leo Scaloni emocionado porque es también como un embajador de su pueblo, de llevarlo nosotros. ¿Qué querrías decirle a los campeones? Que estamos todos emocionados y te queremos escuchar. ¿Qué querés decir? Aprovechando el momento, quisiera decirle a todo el equipo, quisiera agradecerle por todo ya habré guardado en mi mente como estoy al frente de 4 millones de profesionales Todos tenemos ganas de abrazarnos, José, ¿no? Y de quedarnos escuchándolo, José. Tenés 4 campeones del mundo para premiar, para entregarles la medalla. Vamos a comenzar con Nicolás Otamendi. Bienvenido, Nico. Alexis McAllister. Felicidades. Enorme lo de José Andrada, un pibito en el que quisiéramos en su lugar estar todos, absolutamente todos. Primer pausa de la mañana en Arriba al Día, 3 minutos nos separan de las 10 de la mañana. En un ratito vamos a estar con Cari desde el Hospital Regional Río Gallegos. Vamos a estar contándote todo lo que sucede en esta jornada o en el inicio de la misma. Vos quédate en Arriba al Día. Sale el sol en la ciudad de Río Gallegos. Ojalá que los 9 grados de máxima que tengamos hoy los superemos y que eso llegue pronto.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. El Parasur aprobó tratar la expulsión de Rodríguez Simón en su próxima sesión ordinaria. El Parlamento del Mercosur aprobó este lunes una propuesta para que en la próxima sesión se trate la expulsión del parlamentario y ex asesor judicial macrista Fabián Pepín Rodríguez Simón, a quien recientemente la Corte Suprema de Justicia de Uruguay decidió no darle refugio en el país para continuar con la extradición solicitada por Argentina. Sequía dispondrá beneficios fiscales para productores afectados si suspenden intimaciones. El gobierno va a disponer una serie de medidas excepcionales para aliviar el impacto sobre productores agropecuarios de la sequía más grave de la historia argentina, que incluirá la suspensión de intimaciones y beneficios fiscales para la venta forzosa de vientres, además de la eliminación de trámites para agilizar el acceso a los beneficios. Noticias al instante. Bolsonaro regresa a Brasil con un salario de $7.600 del Partido Liberal. El expresidente regresará el próximo jueves a Brasil para asumir la presidencia honorífica del opositor Partido Liberal, que le pagará un sueldo de $7.600 mensuales para viajar por el país y organizar a la ultraderecha para las elecciones municipales de 2024, indicó un allegado al ex mandatario. Messi puede hacer historia como el primer jugador con 100 goles en la selección. El astro Lionel Messi necesita apenas un nuevo tanto para convertirse en el primer futbolista con 100 goles en el seleccionado argentino, algo que intentará, claro, cumplir este martes en el amistoso ante Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudad de Santiago del Estero. El capitán del albiceleste, campeón mundial en Qatar, alcanzó el jueves pasado ante Panamá las 800 conquistas en su carrera profesional y quedó con 99 dianas en su registro con la selección. Messi, de 35 años, es el máximo anotador histórico de Argentina, con esa cantidad de tantos en 173 partidos. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla en el show. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consulta rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas, topes de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle
calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Afinamos los sonidos. Para arrancar una mañana a pura música. Acá en la radio del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Registrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. ¿Viste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda. Alquiler del quincho de la mutual. Descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Si encendés en música y a cada noche encendés un buen rock. El que vos pedís, el que te gusta. En la web www.radionuevodia.ar y www.eldiarionuevodia.com.ar. Otoño 2023. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital.
Buscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos, además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Continuamos en Arriba al Día, 12 minutos han pasado de las 10 de la mañana. La idea era poder ir hacia el Calafate para charlar con gente del SAMIC por la llegada de los turistas franceses. Hasta el momento no ha podido ser posible la comunicación. Hay alguna cuestión allí técnica que no nos permite conectarnos con el Calafate. Postales de nieve fuerte, las que se ven desde Tierra del Fuego, que hacen que el tránsito esté cortado o que haya estado cortado durante horas de la noche. Hay maquinarias de vialidad nacional que están trabajando en las últimas horas para lograr el despeje de la ruta 3 justamente En la zona allí. que va desde la salida de Río Grande Sí, hacia Tolwyn y Ushuaia. perfecto. Y Aclaramos, nieva en el ¿no? Calafate en este momento, Sí. así que esperen una jornada muy fría. Si se levanta viento que viene del oeste, como es habitual e históricamente en estas latitudes, sepan que va a estar muy frío. Por suerte hoy nos bajaron el entrenamiento, así que hoy nos quedamos a ver en la caloneta, tranquilos. ahí. ¿Cuánto creen que va a tardar en nevar acá? Para mí, Desde hoy. no sé si va a nevar, Bueno, el No, año no digo, pasado nevó. no digo que. Ah, no sabes si en todo el año. Sí, porque viste que es como raro. O sea, ahora ya llueve más de lo que nieva. Es como que el calentamiento para mí que tiró un poquito para arriba la. Pero bueno, sí, el año pasado nevó bastante. Sí. A mí me parece que mayo. ¿Cuánto va a tardar? Está lindo este juego. Estamos a 28 de marzo y está nevando en Calafate, en Tierra del Empezó Fuego y en hace la cuenca. 6 días parece. el otoño. Sí, lo de la cuenca no es raro, ¿no? Es una cordillerana. Claro. Ahí. Que uno se acerca, Claro. se acerca a Río Turbio y aunque no haya nevado en Río Turbio, Se ve siente que las frío, montañas sí. están Sí, sí. nevadas ahí cerquita, así que Sí. para mí estamos en mayo, abril, Temprano. fines de abril. Fines de abril le doy la primera nevada. ¿Ah, sí? Igual tenemos, usted dijo mayo, junio. Yo le doy mediados de abril. No creo que falte mucho. Ah, mira, No soy muy más optimista. pesimista. Y de hecho tengo un miedo porque fuera de mi casa todavía no fue servicio público a bajarme la Oh. manguera de agua, así que en cualquier momento amanezco sin agua. Bueno, tenés que ir haciendo fuego ya ahí en tu vereda, dejar unas cubiertas durante toda la jornada prendiendo ese fuego.
en señal de protesta, pero si vienen a decirte algo, le decís, no, no Sí. es protesta, es que estoy calentando los caños. No, voy a apelar a empezar a dejar de noche la manguera o la canilla goteando, que la recomiendan, digamos, pero no es lo ideal sería que uno pida y vaya a la empresa y servicios públicos en este caso, porque ellos fueron los que la dejaron a 1,5 metros de la superficie, no yo, digamos. Así que deberían arreglarlo. Por Pero favor, en algún momento llegarán. Bueno, en mi casa yo tuve se rompió un caño de la calle, de la red, digamos, hicieron un buraco gigantesco en el cemento Y ahí quedó. y después lo taparon con tierra. Bueno, esa tierra empezó a ceder y ahora como que el pozo de vuelta ganó el lugar. Y tengo un amigo que trabaja en servicios públicos y me dijo, acá estuvieron los de servicios públicos, ¿no? Sí, porque dejaron 2 caños. Ah, bueno, vos lo viste ayer. Dos yo caños vi. grises, así tipo tubing, con una cinta amarilla. Y le digo, ¿cómo sabemos que son los de servicio público? Porque esos son los caños que usamos nosotros. Dice, y la señal, o sea, fue como una advertencia de cuidado, no van a tapar el pozo. Pero me cuando parece. fui ayer la cinta no estaba. No, se voló capaz. Se voló y de noche no lo ves, o tú, y son oscuros. No, y el Así que- problema no es solamente no ver los tubing, sino no ver el pozo que se está haciendo, que se te Es que caiga el ahora, auto. ahora es doble, porque te rompes el auto con los tubing y después te caes al pozo. digamos. Así que no vayan a visitarme, cobradores, etcétera, no vayan porque van a. Estoy haciendo un fuerte ahí para que no llegue nadie a mi casa. Está peligroso ahí, sí. Está jodida esa zona. Encima el pavimento que tuve que romper estaba nuevito, está impecable ahí en el barrio. Pero bueno, esperemos que en algún momento Che, perdón. lo solucionen. Estaba, Sí. me adelanté, ¿sabes? Soy impaciente. A ver, Quería cambiar de tema y me parece interesante Cambie. aprovechar este hueco para ver si podemos escuchar un poquito de la entrevista que le hicieron a Gribaudo ayer. Está grabada. Porque uno de los temas del día, no lo tocamos hoy, tiene que ver con el. Decime que está grabada. Sí, está grabada, porque la verdad que nadie grabó para el diario. sí. El pedido de apartamento de Janina Gribaudo, el Tribunal de Increíble. Cuentas. Es increíble esta situación que hoy Cari y Claudio tocaron temprano. Porque tiene. O sea, en Santa Cruz todo es político. O sea, Sí. los integrantes del Tribunal de Cuentas son todos políticos y todos oficialistas, digamos, y Y, todos kirchneristas. Y quieren sacar a Gribaudo porque pertenece al UCR, digamos. ¿Qué cosa? O sea, vale para el. Si se juega a favor del Para gobierno, nosotros, nomás. claro. Si es la misma historia para la oposición, te tienen que echar. Una cosa increíble lo que está pasando en Santa Cruz. Ayer Yelena Gribaudo habló en el programa de Beto y Claudia fuera de Sí. contexto y con todo esto que está pasando, ¿no? Quieren apartar del Tribunal de Cuentas a la única de la oposición, digamos, la vocal por la minoría, que es la única, Sí. porque trabaja mucho aparentemente, o sea, Claro. denuncia y ellos no quieren que denuncie, entonces como denuncia Aparte- mucho, como está trabajando, Sí. no le cae bien. Aparte es militante de la oposición. Eso es un lugar que justamente la oposición en minoría designa a alguien que lo represente, ¿no? Antes estaba Javier Estuesel, ahora está Janina Gribaudo. Pero aparte le dicen, hay que apartarla y que la oposición designe a otra persona. ¿Y qué van a designar? ¿A un kirchnerista? No van a designar a alguien o a Aparte un que- imparcial. ¿Qué es esto? Que van eligiendo hasta que aparezca uno que no labure, digamos, Claro. que no denuncie, no sé qué Bueno, quieren. como pasó con la vocalía por los padres en el Consejo Provincial de Educación. Que siempre fue la vocalía de los padres, siempre estuvo al lado del gobierno. Podemos Igual- escuchar, Brian, un poquito de lo que decía Gribaudo ayer después de haber sido recibido este pedido de apartamento, o sea, que la saquen del lugar porque es de la oposición y pues trabaja, porque denuncia. Entonces Esas quieren cosas alguien, pasan acá en Santa Cruz. quieren a alguien o oficialista o si es de la oposición o lo posible que no trabaje, que no denuncie, o sea, que te haga la vista gorda de lo que pasa en las cuentas de Santa Cruz. Así que repasemos un poco lo que decía ayer en el programa de Beto y Claudia. Persona que está de otro lado, pero yo entiendo que ese espacio, esa vocalía corresponde a la primera minoría y la primera minoría es un partido político y obviamente va a designar a alguien que está dentro de su fila. Es como cuando antes había una vocalía por la minoría en Canal 9, que ahora no la hay más porque la cambiaron, ahora es parte de la agencia AMA y demás. Pero antes había un vocal por la minoría que también era Claro. de la minoría dentro del Canal 9. Pero bueno, No sé qué va a cosas que poner pasan. a alguien. Está del otro lado la vocal por la minoría, justamente en el La tribunal de doctora Yanina Gribaudo. Janina, buenas tardes, Claudio y Beto te saludan, ¿cómo estás? Bueno, ¿esto es así o faltan más datos todavía, Janina? No, ¿es así? Ajá.
ley, algo que lo que se puedan agarrar? Su fundamento, ¿sí? La nota que presenta, que es apenas un párrafo de nombramiento, que hace, incluyen en ella Casi seguro que claramente es por los medios. Bueno, hasta ahí un fragmento de la entrevista que Claudia y Beto le hicieron ayer a Janina Gribaudo. Sí, a mí lo que me llama la atención de estas situaciones. Si pasa, pasa, ¿no? Pero no, pero es no va a gravísimo, pasar. No, A ver, estamos en Santa Cruz. ¿no? en Santa Claro, Cruz por sí, eso, por eso te pero me llama la atención que nosotros presumíamos que en este año electoral las cosas medianamente irían viento a favor, pero el gobierno se está comprando quilombos innecesariamente. Decía Fernando. Eso ahora, ¿sabes por qué? Perdón, esto, porque además Janina Gribaudo dice más de 200, Más de 200 denuncias que ninguna prosperó. Claro. Entonces, lo que le convenía a ellos era seguir así, digamos, cajoneando todo, hasta que metes un quilombo más, digamos, que también va a pasar, porque todo Va a pasar. Lo que va a Pero, suceder digamos, ahora que va a tener trascendencia nacional, claro. como la tuvo en el diario de la Nación en este caso y alguno que otro más. Sí, y porque después además ya fue. ellos saben que hay medio contraopositores como la Nación y le están contando las costillas, entonces cualquier cosa que pase en Santa Cruz va a salir a nivel nacional. Se ganan un quilombo y una mancha más al tigre, como se dice, en vano, digamos. Pero es una cosa que además demuestra cómo se manejan las cosas acá en Santa Cruz, digamos, donde por estar un poquito quieren correr enseguida. Es una cosa que Te mandan al ostracismo. esto es una muestra más de cómo se manejan las cosas. Sí, no, igual poco entendible, ¿no? Poco entendible la determinación o el pedido que hacen para apartarlo. Más allá de antidemocrático, digo, políticamente una jugada que
tiene mucho sentido, ¿no? Voy a utilizar el término atacar, no refiriéndome a una situación violenta ni mucho menos, sino centrar su intención ofensiva sobre un cargo que no es selectivo, que no, eventualmente si quisieran socavar la imagen de Janina Gribaudo por alguna cuestión electoral, en realidad le están haciendo un favor. Porque si había gente que quizá no la conocía, ahora va a decir, che, ¿qué pasó? El kirchnerismo está en contra de esta señora, listo, vamos con ella, por la duda. Entonces me parece una jugada pésima, no sé quién la habrá ejecutado, quién la habrá mandado a hacer, o quién habrá aprobado que se hiciera, pero... A mí me gustaría que algún día en Santa Cruz, yo no soy partidario, no soy de ningún partido político, pero me gustaría que en Santa Cruz pase alguna vez lo que pasó a nivel nacional, o sea, que gane alguien de la oposición para que investigue un poco por lo menos de todo lo que pasó acá, porque como venimos siempre del mismo color político, acá un montón de gente afanó a mansalva, hicieron lo que quisieron, manejaron las leyes como quisieron, entonces que algún día venga alguien e investigue de verdad lo que pasó, sería tremendo, porque en Santa Cruz quedan 50 personas. Saltarían una cantidad de cosas increíbles, creo que no sé, pero bueno, si no es la que más es ahí nomás la provincia donde más corrupción quizás hubo. Sí, el tema es que está normalizado. A ver, no vamos a poner tampoco al menos yo, en juzgar la moral de toda una comunidad, ¿no? Pero hay mucha gente que se ha servido históricamente de todo. Sí. El más chiquitito, más grande, o quedándose con un auxilio de un auto o lo que fuera, con un vuelto, consiguiendo un laburo o un laburo para su hijo. De alguna manera, todos tienen algo que tributarle. Por 30 años también ha sido un periodo bastante extenso como para construir eso. Pero todos de alguna manera tienen que tributarle algún favor al oficialismo provincial. Entonces ahí es donde uno dice, y sí, está normalizado, todo el mundo ve con buenos ojos que esto sea así porque todo el mundo se beneficia, o todo el mundo o la gran mayoría. Sí, sí, hay mucha clase trabajadora que no, pero hay muchos acá que son grandes empresarios que son respetados y no son tremendos ladrones. Sí. Hay mucha gente acá que Son empresario y son más lavadores de plata que... Voy a ponchar a Fernando nomás. Así que la verdad presta que nombres. algún día ojalá que por lo menos un poquito de esos caigan. La verdad que encima se la dan de grandes señores y son ladrones. Y lavadores de plata. ¡Ladrones! Ladrones. Así que bueno, ojalá que algún día eso pase. Ojalá que algún día seamos un poco más honestos, un poquito. Pero dale esta impresión. El día clara. que dejemos de robar, dijo. Sí. Barrio Nuevo. Y no era mentira eso. No lo que era pasa mentira. que- Y los argentinos dejamos de robar por 2 años, dijo Barrio Nuevo, pará, Luis. No me pongas en esa bolsa, Luis, yo no estoy en esa bolsa. es verdad. 10:30 de la mañana, antes de que se caliente, porque esto ya sé cómo termina, empieza a subir como el tono de la reflexión y ya terminamos queriendo salir a boxear a Cuando alguien. esto se pone rojo y quiere la Sí, sí, pero no, ¿Sabes qué me hace acordar? A ver. Vi un meme muy bueno hoy. sí, Está el mapa de la República Argentina. sí. ¿Vieron la de cómo se llama, chicos, de los productos alimenticios que tienen el rotulado, ¿no? Se llama Claro, sí, sí. rotulado frontal, ¿no? Exactamente, etiquetado frontal. Etiquetado frontal que dice alto en grasa. Exacto. Bueno, está el mapa de la República Argentina, dice alto grado de políticos corruptos. Y puede ser, Mañana es su día igual, así que no se preocupen. Hoy la estamos tratando con suave. Mañana es 29, día de ñoquis. Ah, 10:30 de la mañana. traigan comunicate pomarola con- que no quiso. Sí, qué rico. Otra. 10:30, perdón, de la mañana. Comunicate con nosotros al 1551-6051. Como lo está haciendo un oyente, me dice: necesito que me ayuden a difundir. Mi marido, Diego Torres, no es Color Esperanza en este caso, es de los antiguos. ¿Cómo está? Se acaba de encadenar en la tranquera de Minera Santa Cruz por haber sido despedido sin causa. Así que nos pasa ahí el número para poder indagar al respecto. Así que vamos a estar charlando con él y en tal caso lo haremos también al aire. Después les voy a contar, y esto muchísima gente, Brian, ahí, ¿cuánto ganó Marcos? ¿Cuánto dinero ganó Marcos? Ryan lo siguió, ¿no? Yo Ganador de no. Gran Hermano, quedaste afuera de eso. No. Oh, ¿en Ayer, serio? ayer Ah, terminó Gran Hermano. Ganó, como siempre, gana el más bueno Gran Hermano, digamos, el más
bonito. Bueno, no sé, porque Marcelo Corazza ganó bueno, el primer claro, Gran Pero Hermano y... en su momento era como el más bueno de la casa, uno de los más bonachones y todo, después termina con una cosa que no. Pero es el perfil, ¿no? El ganador nunca gana, el más polémico, el más picante, siempre es como que el más bonito. Y el chico este que ganó yo no lo vi, pero dice que el pan de Dios, el paseo pintaba, no sé, que algo así, Brian, ¿no? Me contaban Muy bonito, que nunca se que además pelea. el batacazo final fue como que entró la familia, entró su papá, creo, algo así, un tipazo, y se abrazaron y se querían mucho, entonces muy empático, Bien la redes. gente que lo vio con mucha empatía. Claro, bien redes, una frase de... ¿cómo es que conduce? Del Moro. El Moro que dijo, si yo quisiera ser una persona, sería como vos, o si mi hijo quisiera que sea como vos, y ahí le tiró más flores imposible. Así que bueno, ganó este chico, después vamos a ver cuánto ganó, aparte de ganar, Claro. cuánto ganó en plata. En plata y en derechos televisivos, porque ahora el chico va a pasear por cuántos programas de Chimento, de Es relativa esa fama igual, ¿eh? Sí. Viste que pasa un Ganó- ratito y después se le va. boliche. O sea, millones. 8, perdón. Millones. Así que no era tan poco de pago. digamos, el Brian lo Gran siguió. Hermano. Brian lo siguió. Brian lo siguió. ¿Vos querías que gane él? ¿Sí? ¿Porque es rubio? ¿Porque Y es ayer bueno? en Es salteño, redes- ¿no? De Juventud en Antoniana. redes se armó como una especie de... Claudia, que siempre está con la escucha de la tarde, seguro va a contar más detalles, pero se armó en redes una especie de foro Sí. aconsejando a este chico de cómo invertir su plata. Para no perder contra la inflación. Vos llamame a mí, Marco, que Claro. yo te voy a decir. ¿Sabés qué tenés que hacer? No, lo que Soy tenés que Domingo hacer- Felipe Lo que Caballo. pasa es que la inflación... Ah, no, pero ¿sabés qué tiene que hacer? ¿Sabés qué tiene que Claro. Bueno, así que después les cuento. ¿Cuánto ganó y qué le recomiendan hacer con la plata? Mirá Tiene que vos. comprar cripto. Hay de todo en este país, ¿eh? ¿De qué trabajás? Soy asesor asesor económico del ganador de Gran Hermano. Tenés que ponerlo todo en Diario Nuevo Día. ¿Querés hacer una inversión segura? Comunicate con nosotros al 1551-6051. La inversión segura en la ciudad de Río Gallegos. Para vos que tenés un comercio, comunicate con nosotros y te la hacemos llegar, no te preocupes. Chicos, Pausa en tengo- arriba, bueno, ¿qué tiene? Una de. ¿Usted no de- me va a dejar en la pausa? No, barra si querés, espect- seguimos hasta Ah, mañana. barra espectáculos, ya que estamos hablando un poco, A ver. pero barra también policiales, porque pidieron el procesamiento de Fabián Llanola por Llanola. abuso sexual. Es por un hecho que tuvo como víctima Fernanda Meneses en el año 2011 cuando filmaban la tira Los Únicos. Según la acusación, el actor fue a su casa y abusó de esta joven en aquel tiempo, ¿no? Así que se le suma una causa más a Fabián Llanola. Ya no la puede disimular. No, Porque ya fueron varias. un ¿Cómo depredador. vine? Tiró 3 en un bloque. Claro. Remate, ¿no? Picantísimo. Sí, Pausa, chau. Nos vemos. Vamos a escuchar música antes de seguir. Tormenta olvido, promesas hechas
es tarde ya. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Tayana y Massa anunciaron aumentos salariales adicionales para las Fuerzas Armadas. Los incrementos serán escalonados en varios tramos hasta abril de 2024. El objetivo es dotar al personal militar de un horizonte de crecimiento y progreso, según destacaron los funcionarios. Clima. Avanza la instalación de nuevos radares meteorológicos para vigilar tormentas en el país. El Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, SINARAME, inicia su tercera etapa, que prevé la ampliación de las capacidades del centro de operaciones y la instalación de 10 nuevos radares meteorológicos para alcanzar así una cobertura del 70% del territorio en el país. Noticias al instante. Para evitar una guerra civil en Israel, Netanyahu anunció una pausa en su reforma judicial. El primer ministro israelí aplazó este lunes el proceso de adopción parlamentaria de una polémica reforma judicial, luego de meses de protestas masivas que alcanzaron su clímax esta semana. Cuando hay una posibilidad de impedir una guerra civil mediante el diálogo, como primer ministro hago una pausa para ese diálogo. Claro. La Argentina se ofreció a organizar el Mundial Sub-20 ante una posible baja de Indonesia. Desde la Asociación del Fútbol Argentino le ofrecieron a FIFA ser el organizador del próximo Mundial Sub-20 2023, que se realizará en Indonesia, pero este país mantiene una postura de no aceptar a Israel por defender la causa palestina y corre el riesgo de que caiga como sede del certamen. El mismo comienza el 20 de mayo y termina el 11 de junio. Argentina aprovechó esta duda para ofrecerse como candidata en caso de la baja de Indonesia. Esto sería para poner al país como vidriera para lo que sería la postulación para el Mundial de Mayores de 2030 junto a Chile, Uruguay y Paraguay. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla eso. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Pachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Buscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados.
Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Despertate con un buen rock nacional. Acá. Las mañanas se llevan sello argentino. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023. Programa municipal de cuidado responsable de mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacas a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. Cada vez que suena un rock, se alinean los planetas. Estamos sincronizados en Instagram, @el diario Nuevo Día 80, Twitter, @Nuevo Día Diario, Radio Nuevo Día, FM 100.9, edición otoño 2023. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook
como Sanju420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOER para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOER Río Gallegos, somos todos. Todos los sábados a partir de las 21 horas nos encontramos en Sonamos Pack. Entrevistas, acústicos y todas las novedades de las bandas locales, nacionales e internacionales. Ya lo sabés, todos los sábados, 21 horas, por FM Nuevo Día, 100.9. Es solo punk rock, pero nos gusta. Si sos vecino o vecina, formás parte de una institución u organización y querés generar un cambio positivo en el ambiente de tu ciudad, podés sumarte a los Guardianes del Estuario. Dame una mano por un estuario limpio y sano. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Un paisaje tan hermoso, me siento tan orgulloso de poderlo disfrutar. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, edición otoño 2023. Menos 10 de la mañana, y uno de los temas que tenemos para tocar acá en la radio tiene que ver con el conflicto docente, porque tenemos hoy el primero de otros 3 días de paro. Y esto porque ayer hubo congreso provincial donde decidieron nuevas medidas de acción directa, en este caso pidiendo o exigiendo la reapertura de paritarias, otro nuevo encuentro, alguna reunión donde plantear o negociar, digamos, porque si no hablas mucho más en este caso, ¿no? Si no se reúnen, si no se sientan, si no dialogan o negocian, podemos seguir hasta fin de año, sí. Así que ayer el Congreso Provincial de ADOSAC definió otros 3 días de paro y se está sintiendo mucho ya este conflicto, te digo, en el inicio del ciclo lectivo. El 98% de los colegios tiene docentes con paro. Sí, hay una cuestión igual que charlaba el otro día con... en realidad fui consultando con distintos grupos de docentes. Cuando fui a llevar a mi sobrina al jardín, le pregunté, me quedé charlando con 2 profes o 2 seños en ese caso. El otro día hablando con una amiga de educación especial. También me estaba charlando con un conocido de Las Heras, que es docente. Y les consultaba cómo sentían ellos, cómo percibían que se daba el paro. Y me decían, la gente, o el docente, el trabajador de la educación estaba de acuerdo. Pasa que, en muchos casos, tiene que ir a trabajar. Tiene que ir a trabajar por los descuentos, porque se los efectúan y después no hay tutía, no te lo devuelven. Ya de hecho... Más allá de que es un, recordemos a la gente, al gobierno y a todo lo que está, es un derecho constitucional de huelga. Sí, pero te descuentan y fuerte. Sí. Y
estamos en una situación económica en la cual todo, No. ya llegás con lo De justo hecho, con estás el, pidiendo aumento. claro, y llegás con lo justo con el sueldo completo, si te descuentan, ¿cómo? Hacés, ¿Cómo ¿no? haces? Sí. Y esa es la situación de muchos docentes que efectivamente, como dice Julián, están de acuerdo con el paro, con las medidas de fuerza, con lo que está pasando, pero no pueden hacer el paro, Sí. porque no les da el bolsillo, Claro, el bolsillo. para sostenerlo. También tengamos en cuenta que de 2007 a la fecha no ha habido un año en el que no haya conflicto. ¿Y cuántos años son? Para una persona, a ver, que para un trabajador, estar todos los años en la misma situación yo creo que debe ser desgastante. Y más allá de que en un momento no te alcanza, decir, güey, si ya esta herramienta nos sirvió, no vamos a decir nada, porque sí, ha habido reivindicaciones y ha habido conquistas, no vamos a deslegitimar. Pero sí, el cuerpo mismo se desgasta, ¿no? La cabeza, decir, estamos siempre en la misma situación, yo me imagino que debe jugar eso Sí, también. además tienen que lidiar con mucha gente que reclama, los centros de paro. Obviamente hay muchos papás que están también, no sé si molestos, pero obviamente que no les gusta que su hijo no tenga clases. Sí, les complica el día. Y, y la educación también, más que el día, digamos, que tu chico no aprenda como Sí. tiene que aprender, Sí, que no tengan tal un día cual. en esta suma de 4 o 5 años, perdieron un montón de días de clase y después el gobierno te chamulla que la recupera, que no sé qué cosa, no recupera nada. Y por eso los chamullos del gobierno de la cartera educativa en la asistida, Porque la el año pasado que promoción. que todo el plan esa recuperación. Sí, aparte tenían materias que no tenían nada que ver con algo que sea esencial, matemática, lengua, literatura, ibas a una clase de danza. La obligación Sí, y la nada que ver. responsabilidad del gobierno de garantizar el Sí. ciclo lectivo. Si los docentes llegan a esto no es porque quieren no dar clases, es porque no les da el bolsillo, digamos. Y entonces los papás, obviamente a nadie le gusta que su hijo no tenga clases. Sí. Pero bueno, también hay que entender que no es responsabilidad del docente que hace paro, sino del gobierno que no le garantiza el sueldo que tiene que tener. Casos en Río Gallegos mismo, donde docentes están en la disyuntiva de ¿qué hago? ¿Sigo trabajando o me dedico a cuidar a mis hijos? Porque la empleada que me cuida a los hijos, no a los hijos, la que limpia la casa me cobra. Te voy a decir algo. Me Hay cobran el escalafón de 90.000. de los cuidadores de personas, niñeras, en algunos casos es más alto que un docente Sí, inicial. claro. Según la empleada doméstica, Sí, digamos, sí, el sí. sueldo básico creo que es de 110.000 pesos. Claro, sí, Fernando. Y un docente, ayer el caso testigo de un niño de antigüedad que puso SAC, tiene 98.000 pesos de sueldo. ¿Cómo Entonces, así? ese docente, ¿cómo se paga para la niñera? Se cobra más que o que ella. Entonces, hay cosas que están totalmente trastocadas, no por lo que cobra tú tienes una persona que cuida a alguien, sino porque el docente debería ganar más. Claro. Y San Juan y Santa Cruz son las únicas provincias que han empezado con conflicto. Llamativamente San Juan Dos provincias con sí. superávit minero. Sí. O sea que no es que no Claro, tienen económico, recursos. superávit, Claro. todo tenemos acá, es una provincia con mucha plata hoy por hoy. Hay una cuestión, este es un año electoral, ¿cierto? Se supone que sí. Cuando... Se supone porque no se sabe nada, ni No. cuándo, ni dónde, ni quién es candidato, ni nada. Creo que como electores tenemos que exigir no solamente al oficialismo, sino a todas las fuerzas que se presenten una plataforma seria en materia de educación. Una plataforma, digo, punto por punto de campaña, ¿qué van a hacer con la educación para que en definitiva se ponga en valor de nuevo? El gobierno provincial, si sostendría o no sostendría a Chachi Velázquez, es una cuestión hasta secundaria, porque en definitiva Chachi Velázquez, más allá de que es una figura que me parece que profundiza, ¿no? la conflictividad, sobre todo con lo que dijo que la paritaria ya está cerrada unilateralmente, claramente responde a las directivas del gobierno, del ejecutivo, porque de hecho el ejecutivo es el que la pone ahí, no la han votado, no es un cargo electivo. Entonces, tanto oficialismo como las otras fuerzas me parece que tienen que plantearnos a nosotros una propuesta, una plataforma seria y realista para desarrollar, porque si viene el oficialismo y nos dice todavía que va a haber 82 horas más de clase por semana, no te voy a creer, hermano. Ya estás chamullando con esto de la jornada extendida, jornada completa, lo has implementado de forma inconsulta y complicándole la vida un poco más todavía a la comunidad educativa. Entonces,
pretendo, esperaría, sería pertinente y urgente que haya una propuesta seria, porque la educación siempre, en presupuesto, en todo, es como si hay Eso. que poner en valor la educación y es lo último que se pone en valor. Sí. Y algún día tenemos que empezar por el camino largo a transitarlo, porque Eso es siempre verdad, estamos en el pero- cortoplacismo de cumplir con las metas y con los números, con las estadísticas de cantidad o de baja repitencia, o de bajo abandono de la escolaridad, o de alta finalización de los estudios, pero ¿en qué condiciones sea eso? ¿Con plan fines, con el plan SIGO que nadie lo podía desarrollar porque las plataformas que ofrecían eran cualquier cosa? Entonces, seamos serios, algún día pongamos realmente sobre la mesa y pongamos en valor la educación, porque después la educación pública, cuando viene un gobierno como el de Macri, todo lo kirchneristas, porque es un ataque a la educación pública, porque la educación pública se defiende, porque la... Y acá tenemos la educación pública de la que tanto hablan, es una vergüenza. Sí, salud igual. Y Cari Taberna está hablando de paritaria de salud en el hospital. Así que habló con Manuel Piris, creo ayer, y con algunas personas más que están ahí en el hospital en esta asamblea que se da previa a la paritaria sectorial de salud, donde también hay pedidos laborales, salariales, y es otra materia pendiente del gobierno, ¿no? Así como la educación, así como la justicia. Así que estaría bueno compartir, si Brian la tiene a mano, el móvil de Cari desde el hall del hospital. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Colegas, saber un poquito de qué se trata esta asamblea y la convocatoria que se ha hecho a sus colegas también. Bueno, la idea es comenzar a convocar a los compañeros del hospital, de los distintos sectores, para comenzar a analizar nuestra situación con respecto al básico principalmente. Es algo que nos afecta a todos, más allá de los escalafones, de las distintas agrupaciones en las que hemos sido encasillados, ver esa realidad que hay muchos sectores que, si no fuese por las guardias extras, no estarían cobrando un sueldo digno y un sueldo de acuerdo a lo que va el costo de vida y la inflación que cada día nos quita más el valor de lo que cobramos, ¿no? Mencionaba también un poco de que existe una cierta división dentro, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede percibir desde acá de adentro? Sí, las divisiones siempre han estado, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día hay sectores sindicales que sí, que han logrado afiliaciones dentro del sector de enfermería, por lo menos también en otras áreas como son las partes técnicas, administrativas, otros profesionales, y bueno, ahí hacen reuniones con esos compañeros, pero no se convoca una reunión general desde ningún sector sindical. No se están convocando las asambleas hospitalarias de las que antes se realizaban y que eran multitudinarias, por llamarlo de alguna manera. Y es lo que queremos recuperar nosotros, la discusión, la participación de todos los compañeros de las distintas áreas y de las distintas profesiones para reclamar realmente lo que te dije hace un rato, que es el sueldo básico principalmente, ¿no? Y después seguirán discutiendo y analizando otras realidades hospitalarias que nos afectan y que han sido dejados de lado en las discusiones sindicales, que es con la calidad de vida del trabajador de la salud, el trato y todas las cosas que se ocurren acá adentro también, lo que veníamos planteando hace un tiempo atrás también, la cantidad de monotributistas, la cantidad de cooperativas mal pagas, la cantidad de situaciones que van en contra de los derechos del trabajador y que son parte de la Constitución Nacional y de las leyes laborales inclusive. Todos estos temas que plantea Manuel, Mariela, ¿por qué no se pueden canalizar en la paritaria sectorial de salud? Primero porque no nos sentimos representados y representadas en una paritaria, porque el mandato que llevan los distintos espacios gremiales, no sé qué mandato llevan, ¿no? Porque para poder llevar un mandato con representación de los trabajadores y trabajadoras, tiene que haber la instancia de asamblea, así se legitima, digamos, un mandato. Entonces, desde ese lugar ya
no nos sentimos representados. A la hora de negociar una paritaria, tiene deslegitimidad ese mandato que están llevando los compañeros de ATE principalmente, digamos. Y después, bueno, no, UPCN, nosotros, APROSA, no sé si está sentándose en la paritaria o no, la verdad es que creo que sí, pero también, bueno, yo hace muy poco me desafilié de APROSA, pero de todos modos, hace mucho tiempo tampoco había una convocatoria a asamblea. Entonces, desde este lugar, ¿qué representación están teniendo para los trabajadores y trabajadoras de la salud? ¿Tienen ustedes información de que se ha puesto fecha o se va a llevar adelante la paritaria sectorial de salud? Porque tenemos entendido que desde APROSA al menos existen reuniones con el Ejecutivo, no sé si para hablar de una paritaria salarial, pero existen reuniones para ver temas de salud. Sí, tienen estas reuniones informales, que la verdad que uno como afiliado o afiliada no se entera de estas reuniones, que terminan negociando entre ellos sin realmente las necesidades y todas las situaciones como planteaba Manuel que estamos teniendo los trabajadores y trabajadoras de la salud. Nosotros, para poder llegar a un monto más o menos que uno pueda solventar para su familia, nos tenemos que destrozar haciendo guardias, y esa es la palabra, ¿no? Porque por encima de nuestra carga horaria tenemos que ponernos guardias, que uno, digamos, lo puede hacer o no, pero te ven, es como un engaño, ¿no? Porque dicen, bueno, pero te damos, pero bueno, en realidad por eso el reclamo es el aumento al básico, algo que venimos reclamando los trabajadores y trabajadoras de la salud, no ahora, hace un montón de años, y nos negocian con artículos, con estas guardias, con estas cosas, con estos premios que en realidad a la hora de jubilarnos, nosotros que nos falta poco tiempo, después eso va a repercutir. Una desmovilización en general de los trabajadores. Sí, es algo que se ve hace rato por la falta de credibilidad de los sindicatos que representan, de la lucha que muchas veces dicen llevar adelante, pero que en realidad, como decía Mariela, son acuerdos directamente con el Ejecutivo. Entonces la gente está cansada y está descreída de todo esto. Continuamente ve que los sindicatos aceptan los magros porcentajes que tiene el gobierno, pero sin llamar a asamblea, sin luchar, sin plantear otras alternativas, ¿no? Ahora están haciendo bandera con un 46% para la administración pública, pero en 5 cuotas, que es un poquito más de un 8% mensual, que realmente no es nada, porque después mañana te sube el combustible un 6, un 10% y te comió ese aumento. Imagínate nosotros de salud, que vemos que el sueldo básico es insuficiente, ¿qué queda para la administración pública central? Que mucha gente está cobrando 70.000 pesos, 90.000, 120.000, que el INDEC de ATE, inclusive en Buenos Aires, dijo que para vivir en Buenos Aires necesitaba más de 250.000 pesos. Entonces, mucho más aquí en la zona patagónica, ¿no? También quería plantear que, bueno, está presente la doctora Ayala, estamos con ella también, bueno, es parte de un sindicato que se está formando, o que ya está prácticamente formado en representación de los médicos, y bueno, porque acá también hay situaciones de abuso de autoridad, de maltrato, de violencia de género institucional, que ella y otras profesionales también han planteado en su momento, así que esas cosas también, más allá de que uno pida un aumento de sueldo, no tiene que dejar de plantearla y denunciarla, porque si no es un discurso contradictorio siempre del gobierno, ¿no? Entre una cosa que plantean y otra cosa es la que hacen. Como decía Manuel, el año pasado pudieron formalizar bien la representación sindical de los profesionales de salud. ¿Cuál es la realidad? ¿Continúa en la situación como era el año pasado, que esto que decía Manuel, ¿no?, de la persecución y los problemas que venían llevando ustedes? Bueno, parece que esto, la verdad que está bien complicado aquí en Gallegos, ¿no? El tema de la persecución continúa siempre, digamos, sin mayores situaciones de resolver, ¿no es cierto?, esto. Inclusive yo hoy mismo no tengo dónde trabajar, no tengo consultorio. O sea, yo pedí permiso para entrar en el consultorio de cardiología, porque no tengo un lugar donde trabajar. Y es muy antagónico, ¿no?, por ahí, porque están hablando de pedir médicos y sabemos de que piden médicos, digamos, de otros lugares, ¿no es
cierto? Pero resulta que el material humano que tienen aquí adentro del hospital, en este momento, que en este caso soy yo, que es justo la casualidad también, ¿no? No puedo trabajar, o sea, no puedo dar a la ciudad de Río Gallegos una atención médica, porque estoy... Cuéntanos por qué se dio esa situación, doctora. Y bueno, por justamente el hostigamiento, la persecución laboral, ¿entienden? Porque justamente yo siempre soy una persona que trato en lo posible de ir a atacar ahí donde uno puede, digamos, decir, bueno, hasta acá llegamos, hay cosas que no podemos permitir, ¿no es cierto? Hay cosas que no podemos permitir. Y generalmente esto parece que está mal visto aquí en Río Gallegos, ¿no? O sea, hablar, decir lo que uno siente, decir lo que uno piensa, como médico o como enfermero, como administrativo, como camillero, como lo que sea, la profesión que tengamos, el oficio que tengamos, está mal, porque automáticamente, uno empieza a hacer un reclamo, esto es un reclamo, y te empiezan a perseguir, chicos. Esto no es de ahora. La gente está con miedo. La gente tiene pánicos. Tenemos profesionales en este momento que no pueden ingresar al hospital con pánico, con ataques de pánico. Y lo digo porque yo estoy siguiendo esas situaciones. ¿Por qué? Por situaciones de miedo. O sea, ¿a dónde llegamos, no es cierto? ¿A dónde hemos llegado que un profesional no puede ingresar al hospital por pánico? Eso es una cosa gravísima. Por supuesto que se está trabajando sobre eso desde nuestro sindicato. Estamos trabajando, el sindicato de Unión Médica, ¿no es cierto? Estamos trabajando y tenemos, gracias a Dios, mucho apoyo desde la Nación para poder llegar a resolver estos graves problemas, porque son graves problemas. Allí pasaba Karina Taverne desde el móvil contándonos justamente un poco el panorama en el Hospital Regional Río Gallegos, donde hablaba allí con Manuel Piris, enfermero de la unidad de terapia intensiva, con Mariela Gamboa, que es trabajadora social también del Servicio de Salud Mental, y en este caso con la doctora Sandra Ayala también en el cierre de la charla. Pueden profundizar en el diario Nuevo Día _medio Santa Cruz, donde está posteado justamente el vivo, que dura también un par de minutos más, allí en charla con la propia doctora Ayala. 11 de la mañana, 10 minutos. Tenemos todavía varios temas por tocar en el aire de Radio Nuevo Día, así que quédate, que después de la pausa continuamos con las entrevistas. Estoy tirado en la cama, empapado en alcohol, siento que todo da vueltas a mi alrededor. Estoy tan enrollado, tengo sueño y mi cabeza partió. Yo no sé cuánto duró, cuánto más tiempo llevará, creo que esto ya no da para más. Pero no importa mi amor, yo solo quiero, nena, que estés acá. Una reina cuando el rey se marchó, me dejó la boca seca, rojo el aguijón. Pero era aquel momento tan caliente que mi cuerpo quemó. Yo no sé cuánto duró, cuánto más tiempo llevará, creo que esto ya no da para más. Pero no importa mi amor, yo solo quiero, nena, que estés acá.
esa chica me llevó a un lado de los sistemas y me empezaba a desear. Aquella noche te la había notado. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. La ciudad de Buenos Aires reclamó a la Corte embargar las cuentas del Banco Nación para cobrar la coparticipación. El gobierno porteño recurrió nuevamente a la Corte Suprema para pedir que se embarguen las cuentas del Banco Nación a fin de poder cobrar lo que dice el fallo que lo favoreció en la coparticipación. Rodríguez Larreta reclamó que se haga efectivo el fallo del máximo tribunal que ordenó reintegrarle parte de la coparticipación que le había quitado el gobierno de Alberto Fernández en 2020 y que había impuesto mediante decreto Mauricio Macri. Sindicato Aeronáutico anuncia paro en la jornada previa a Semana Santa. El sindicato ATANAC anunció para el miércoles 5 de abril una huelga total en la Administración Nacional de Aviación Civil que paralizará todos los vuelos de cabotaje e internacionales. La medida de fuerza complicará el turismo en el inicio de la Semana Santa. Noticias al instante. Más de 130.000 empleados públicos británicos se sumarán a una huelga a finales de abril. Más de 130.000 empleados del sector público británico se suman a una nueva huelga general el 28 de abril en el marco de una larga disputa sobre salarios, pensiones, condiciones de despido y seguridad laboral, anunció el Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales. Nuestros miembros no van a dar marcha atrás en este conflicto, declaró el secretario general del sindicato. Los ministros tienen que darse cuenta que estamos intensificando nuestra acción y tienen que resolver el conflicto poniendo dinero sobre la mesa. El Peque Schwarzman perdió ante el danés Rune y quedó eliminado en el Master 1000 de Miami. Diego Schwarzman perdió este domingo ante el danés Holger Rune 6-4 y 6-2. Quedó eliminado en la tercera ronda del Master 1000 de Miami, que se lleva a cabo sobre canchas de cemento y reparte algo más de 10 millones de dólares. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla de show. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consulta rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas, topes de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle
Calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Once 19 de la mañana en la República Argentina y uno de los temas de agenda de la jornada en toda la provincia de Santa Cruz, no solamente aquí, tiene que ver con el paro docente, obviamente. Y para hablar de ello estamos en comunicación ya con el secretario general de ADOSAC, una vez más, Javier Fernández, para hablar de el mismo. Te recuerdo, podés seguirnos por las redes sociales, también estamos en streaming en vivo, en YouTube y en Facebook, así que nos podés chequear por ahí, también se escucha 10 puntos de la transmisión, así que vas a poder escuchar la entrevista con Fernández también y repasar todo lo que va aconteciendo a lo largo de la mañana. Javier Fernández, buen día. Héctor, Fernando y Julián saludándolo, ¿cómo le va? Héctor, Fernando, Julián, buen día a toda la audiencia. Bueno, primera jornada del paro decretado que de manera progresiva va incrementando en su intensidad, digamos, ahora son 72 horas, 3 días para esta semana y de esta manera se irá haciendo progresivo, se irá incrementando, en tanto el gobierno no ceda ante la requisitoria de poder reanudar la paritaria el día anterior a la confirmación, es decir, ayer, el domingo. Chachi Velázquez dijo que la daba por cerrada la paritaria en un acto absolutamente que nos llamó la atención, por lo menos, todo cuando uno pensaba que había que calmar las aguas, ella salió a agitarlas todavía un poco más. Sí, no nos extraña, ¿no? Las declaraciones que obviamente no hacen más que profundizar y uno no puede reconocer que las cosas están mal en nuestro sistema educativo, es decir, está negando, digamos, toda posibilidad de discutir, digamos, valga la redundancia del término, ¿no? Porque si uno puede ver que aparte del planteo salarial, en las escuelas cada vez hay más problemas, en las que mencionamos en la conferencia pasada del día 23, digamos, cantidad importante de escuelas con problemas serios, digamos, en cuanto a su estructura, edilicia y demás, se van sumando los que mencionamos ayer en nuestro documento, en el Colegio Guatemala, de que hay cierre de secciones y que muchas compañeras de nivel militar se han quedado, digamos, sin trabajo por el cierre, digamos, con una decisión política claramente llevada a cabo desde la dirección de nivel, digamos, realmente no se puede estar no viendo esto, ¿no? Y aun cuando la legislación indica que, digamos, tiene todo el mes de marzo para tratar de que esas secciones no se cierren, porque hay posibilidad de que muchos padres que han ido a determinados jardines y los papás que están escuchando deben saber de lo que hablo, preguntando si había vacantes, la dirección política que tuvo, digamos, el Consejo Provincial a través de su dirección de nivel, puede decir que ya no había vacantes, cuando habían todas las posibilidades estaban dadas para que
llegado el 31 de marzo, si allí no había imposibilidad y no se conseguía la matrícula de esas secciones que ya se cerraron, digamos, bueno, era una realidad. El docente también la sabe, la comprende, pero resulta que la dirección o esta decisión política ya estaba dada el 1 de marzo, digamos, y eso es lo peligroso, ¿no? Que teniendo todo el mes todo ese mes, digo, insisto en esto, ¿no? Para hacer ese esfuerzo y tratar de, digamos, de conseguir esa matrícula, desde el día 2 que ya estaba cerrada esa posibilidad, ¿no? El día 1 le dijeron a los docentes que iban a hacer el esfuerzo y el día 2, no sé qué cambió en el medio, y el día 2 se nubló toda posibilidad de que los jardines, digamos, aumentaran su matrícula porque la decisión era cerrar las secciones. Y allí tampoco se fijaron que aun cuando también lo dice la legislación, han quedado, digamos, secciones, digamos, digamos, en algunos casos hasta 2 alumnos integrados cuando la legislación dice que no se puede. Bueno, ni hablar la falta de docentes integradores que andan deambulando por 1, 2, 3, 4 escuelas que no pueden contener realmente con su esfuerzo físico y personal, que mucho lo hacen, de llegar a cubrir la necesidad y la demanda de lo que se necesita, ¿no? De no poder ver que nuestros alumnos en secundario siguen pasando sin importar la cantidad de materias, ¿no? Cuando se convierte después en un embudo en la terminalidad del ciclo. Si no puede ver la presidencia del consejo o la misma gobernadora, digo, porque si no hay respuesta de parte del consejo, digamos, de quién es la decisión política de que todo esté así. Digo, que si no puede ver que en las escuelas hay docentes absolutamente extenuados por la jornada extendida que lamentablemente se impuso de una manera verticalista, ¿no? En un sistema democrático, digamos, realmente, digamos, si no se puede ver todo eso, realmente es, digamos, un negacionismo realmente incomprendido. Es incomprensible que, digamos, se esté tomando este tipo de decisiones, que se cierre una paritaria cuando los problemas siguen existiendo todo el tiempo. Y es natural que existan, pero si es natural esconder el problema debajo de la alfombra, realmente es muy difícil que tenga solución. No, negar la realidad realmente es una posición realmente peligrosa, porque no se trata de como sucede en otros aspectos, ¿no? En otros estamentos laborales, ¿no? Acá el perjuicio es pedagógico y es lo más severo que puede haber realmente en un sistema educativo, ¿no? Y no se trata, digamos, de que las cosas van a mejorar porque existe una jornada extendida, una jornada completa, pareciera que es la solución para el consejo de todos los males, pero no, todo lo contrario. Si no se aborda la problemática integralmente, realmente va a ser muy difícil salir del sistema en el cual nos encontramos, donde cada vez los resultados son peores, ¿no? Y eso es lo peligroso, digamos, la discusión, la negación, digamos, realmente no nos lleva a ningún lado, no conduce a ningún lado. Además, de lo inconducente, evidentemente la postura a la hora de, vamos a poner entre comillas, dialogar, ya da la pauta de que esto va a ser así, porque me da la sensación, lo que dijo Chachi Velázquez el domingo, es como cuando hay una discusión entre niños y uno no quiere escuchar directamente al otro y se tapa las orejas y grita para desoír, digamos, el argumento del otro. Me dio esa imagen, me vino esa imagen a la cabeza, como diciendo, esto ya está terminado, no hay nada que discutir, no hay nada que hablar, pasemos a otra cosa. No, claramente, ¿no? Pareciera hasta de caricatura, ¿no? Porque mire, uno cuando empieza o entra en esa etapa de negación, realmente es difícil avanzar, ¿no? De que las cosas mejoren, ¿no? Si nosotros en el sindicato no nos planteáramos, o como en cualquier estamento, digamos, de la vida, qué sé yo, digamos, en cualquier análisis, cualquier sector, cualquier lugar, uno no se, digamos, en algún momento no se detiene a analizar sus propias prácticas, realmente es muy difícil que se pueda avanzar, ¿no? Es estar permanentemente en el mismo lugar. Ahora, estamos diciendo que si se abre la paritaria,
de manera inmediata como corresponde, digamos, es la única manera de empezar a abordar esos problemas y encontrar esos puntos de encuentro que tal vez nos permitan avanzar, ¿no? Pero si no llegamos a ese punto, digamos, va a ser muy difícil. Por eso creo que es importante, digamos, que se entienda que estamos simplemente haciendo un llamado al diálogo y que, bueno, desde ya el ministerio, no sé qué, digamos, qué papel va a tomar, porque incluso fue desconocido por el mismo Consejo, ¿no? En una audiencia de conciliación, cuando dijo, bueno, no corresponde el aumento porque la ley de paritarias así lo exige, y el Consejo dijo, no, lo voy a otorgar, más allá de lo que vos, Ministerio de Trabajo, diga. Entonces, digamos, en qué respeto a las instituciones también tenemos, ¿no? Pero creo que lo básico y lo que debe primar acá es el poder de alguna vez por todas juntarnos, sentarse en una paritaria y empezar a dar las respuestas que no se está dando. Javier, muchas gracias, que tengas un buen día. Bueno, muchas gracias. Allí pasaba Javier Fernández, secretario general de AOSAC. Sí, hasta incluso se hace redundante hablar de esta situación, porque es la misma de la que venimos hablando desde que empezó este 2023 o este ciclo lectivo 2023. Es la misma de la que hemos hablado 2022, 2021, 2020. Más si copiamos una entrevista de otros años y la pegamos literalmente en la actualidad, habría que cambiar los porcentajes y alguna que otra cosita y no mucho más. Y en este caso en particular está claro, o sea, te están pidiendo paritarias, reunirse, dialogar, por eso fue, al final era ya más que eso, digamos. Primero explicó todo lo que está mal, todo lo que hace falta, todo lo que está haciendo, y dice, te estamos pidiendo reunión de paritarias para discutir. O sea, es tan simple como eso. Y no está llegando la convocatoria, así que mientras eso no llegue, mientras no se sienten, va a ser más de lo mismo, o sea, más congreso, más paro, más congreso, más paro. Que otra cosa nos queda, si de un lado te están pidiendo por reunirte, del otro lado lo llamas a la reunión, no te vas a encontrar nunca y no vas a llegar a un acuerdo nunca. Sí. Es lo que está pasando. Verdaderamente llega un punto en el que se hace triste, ¿no? Estar hablando o repasando todo el tiempo esta misma circunstancia, pero es así como se plantea. Intransigencia del gobierno, ¿no? Sí. Como que siempre ha visto en los últimos años siempre un enemigo en el gremio docente. Sí, y la cuestión más allá de las diferencias, si se quieren, políticas o de las elucubraciones, porque también hay que hablar de esto, ¿no? Hay mucha especulación y se rumorea y siempre se tira por lo bajo como un golpe bajo de la jugada o la posición electoral que ocuparía eventualmente AOSAC. Y la realidad es que desde que tenemos conocimiento de causa esto no sucedió, y en el caso de Pedro Muñoz, que fue secretario general, él ya había dejado de ser hace tiempo referente de la Asociación Docente de Santa Cruz, antes de ser concejal, Sí, ahora, ¿no? hace muchos años. Entonces, ahí hay una cuestión que no cierra, la verdad. Y más allá de las cuestiones electorales o partidarias, la respuesta tiene que ser para toda la sociedad santacruceña, que no le importa, digamos, esa discusión, que lo que pretende es que los pibes estén en el aula aprendiendo realmente. Así que esto seguirá así. Lamentablemente tenemos que decirte que por la postura del gobierno provincial, esto seguirá así. Pausa en Arriba al Día, tenemos comunicación con el Calafate aparentemente. Si todo sale bien, antes no podíamos enlazar la llamada, pero ahora si todo sale bien vamos a estar hablando con el Calafate, donde hay una linda nota a color que tiene que ver con la pandemia, con todo este tiempo convulsionado que hemos dejado atrás como humanidad. Y en definitiva una linda noticia, una buena noticia, que es el arribo o la vuelta de turistas franceses que en ese caso fueron atendidos y podríamos decir que le han salvado la vida a algunos de ellos en el sistema de salud público nacional, y ahora justamente vamos a estar hablando con referente de allí el SAME. Pero quédate, porque hay pausa, hay música y la continuidad de este espacio que se llama Arriba.
pasar. Cruces de mi barrera, la montaña roja sagrada por mí, un cañón al río de mis venas, la profundidad que se elevó llevará de mí lo que queda hacia las sombras. Yo me pillas hacia el cielo de estrellas y trueno con tu voz. Abrazado fuerte a mí donde voy, hacia donde ya no hay fronteras, la profundidad que se elevó llevará de mí lo que queda hacia la oscuridad. La montaña roja sangra por mí, un cañón al río de mis venas, la profundidad que se elevó llevará de mí lo que queda hacia la oscuridad, hacia la oscuridad. Abrazado fuerte a mí donde voy, hacia donde ya no hay fronteras, la profundidad que se elevó llevará de mí lo que queda hacia la oscuridad, hacia la oscuridad. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Diputado sesionará con un temario acordado entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Los proyectos centrales a tratar son el fortalecimiento de la justicia en Santa Fe para dotar de mejores herramientas contra el crimen organizado y el narcotráfico, y la creación del monotributo para pequeños contribuyentes tecnológicos y un régimen cambiario específico. La bancada de Juntos por el Cambio anticipó que pedirá la derogación de los DNU del gobierno sobre el canje de deuda de los bonos en dólares, donde se encuentra la cartera de bonos que forma parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Hoy es un día de verdad y justicia, dijo el padre de Lucas antes de declarar. El padre de Lucas González, el adolescente asesinado por una bala policial en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, dijo que es un día de verdad y justicia al ingresar a los tribunales para declarar como testigo en el juicio que se le sigue. A 14 efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires, 3 de ellos acusados del asesinato y los restantes por intentar encubrirlo. Noticias al instante. Murieron 39 personas por un incendio en un centro de migrantes en México. Al menos 39 personas murieron este martes y 29 fueron heridas en incendio en un centro de detención de migrantes en la norteña ciudad mexicana de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. Un rescatista que pidió no ser identificado por no estar autorizado a declarar
Explicó que en el lugar se hallaban unos 70 migrantes, en su mayoría venezolanos. Conmebol homenajeó a la selección argentina por el título mundial. La selección argentina recibió este lunes por la noche un emotivo homenaje de parte de la Conmebol en la sede paraguaya de Luque, no exenta de sorpresas y reconocimientos especiales para todos sus integrantes en general y para Leo Messi en particular, que recibió de mano del presidente del máximo organismo sudamericano el bastón de liderazgo y comando del fútbol mundial. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Venga, mi estimado Brian, 11 de la mañana, 40 minutos en la República Argentina. Me hacía la seña de tiempo, tiempo, señor juez Fernando Tornú. ¿Qué sucedió? Claro, porque vamos a hablar de digamos, esto que conocimos del gremio judicial en el inicio de la semana, ¿no? Que tiene que ver con denuncias por acoso laboral, hostigamiento, una serie de cuestiones que están pasando en juzgados de Santa Cruz que fueron denunciados por el gremio y por lo cual vamos a tomar repercusión, ¿no? Vamos a hablar con un abogado laboralista, que, digamos, en detalle quizás no conozca el tema, pero sí, esto no es la primera vez que pasa, ni la última, ¿no? Y queremos ver cómo se acciona en este tipo de situaciones. Perfecto, estamos en comunicación entonces con el doctor Adrián Labate, quien es abogado laboralista, con quien vamos a hablar puntualmente de violencia laboral, para poder entender este fenómeno que se da en un montón de ámbitos, Sí, no por solamente eso, en el sí. judicial, y que por ahí vos lo estás padeciendo del otro lado y decís, ¿Y ahora qué mira hago? vos, esto se califica o digamos se entiende de esta manera y yo pensé que era solamente que me estaban molestando o haciendo pagar derecho de piso, como muchas veces se dice. Bueno, vamos a indagar en ello. Doctor Labate, buen día, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián, los saludamos desde aquí. Hola. El otro canal, Brian. Vamos a ver si podemos establecer bien el contacto con él. Hola, doctor Labate. Levantá la otra perillita, Brian. No quisiera, no al lado. quisiera. ¿Tampoco? Vamos a ver si podemos Vamos a recortar. acomodar la comunicación. Repasamos, obviamente, la denuncia realizada por los judiciales. El sindicato de judiciales esta semana, o durante el fin de semana, en realidad, dio a conocer justamente lo que acontece en distintos juzgados de la provincia. Ahora sí lo tenemos al doctor Labate. Buen día, doctor, ¿nos escucha? Los escucho perfecto de acá. ¿Cómo le va? Buen día, Héctor, Fernando y Julián, saludándolo desde aquí y agradeciéndole la posibilidad de charlar al respecto de la violencia laboral, ¿no? Como un fenómeno que se da en un montón de ámbitos y que históricamente quizá era algo normalizado, por decir, bueno, me hacen pagar derecho de piso, distintas circunstancias que
al trabajador sobre todo le hacían justificar, digamos, o soportar esta situación, pero que en definitiva tiene un entendimiento y tiene también un resguardo, ¿no? A la hora de pensar en denunciar a quien justamente ejerce la violencia laboral sobre un trabajador. Sí, por supuesto. Por suerte, en los últimos años ha habido una normativa muy específica en la cual Argentina ha adherido como miembro, digamos, ya hace mucho tiempo de la Organización Internacional del Trabajo. Siempre en los ambientes laborales, el tema del acoso, la violencia laboral, ya sea implícita o expresa, porque también puede ser una violencia laboral implícita, ¿no? Ya sea por omisión o por acción, o no le doy absolutamente nada de trabajo al trabajador para que se sienta excluido del grupo, o directamente le encajo demasiado trabajo como una manera de disciplinarlo, si no se somete, digamos, a mis caprichos, ¿no? Hay distintas formas de todo tipo y calibre de poder llevar a cabo en forma sistemática esa violencia laboral, ¿no? Por eso hay que tomarlo con un concepto amplio, ¿no? ¿Se escucha? Se escucha, sí, quería preguntarle cómo... Sí, quería preguntarle en el caso de, por ejemplo, acá, el que lo ha planteado es el gremio judicial, pero como decía Juli, pasa en todos los lugares. ¿Qué le podemos aconsejar a la persona que es víctima de violencia laboral, además de hacer la denuncia correspondiente, en este caso ante un gremio o en su representante? Sí, más allá del ámbito, cuando se dice, siempre uno peca de alguna arbitrariedad, porque yo supongo que algunos jugados debe haber un buen ambiente laboral y debe haber un buen clima laboral. Siempre que decimos generalizamos, siempre pecamos de algún tipo de injusticia, porque ya sea todos los fueros judiciales, laborales, civil y demás, yo pienso que se debe tratar caso por caso, ¿no? Siempre generalizar, uno cae en una injusticia. Aquella injusticia que nosotros criticamos también la pecamos nosotros si generalizamos. En estos casos, como son casos delicados, siempre hay que tratar caso por caso concreto para mensurar y hacer un análisis concreto de cada caso, porque cada caso que se da esta situación hay que verlo muy bien y hay que tener mucho respeto también por el trabajador, ¿no? En ese sentido. Lo que se debe hacer cuando hay un caso de este tipo de violencia laboral, de acoso, en forma sistemática, ¿no? Que se da en forma adrede, con un temerario, con una intencionalidad manifiesta y demás, generalmente se debe recurrir, digamos, a las oficinas. Generalmente se están creando actualmente diferentes oficinas de violencia en los distintos sectores de trabajo, ya sea público o privado. Se crean distintas alternativas en el marco de un marco paritario, negociado entre la parte gremial y la parte empleadora, donde se crean, digamos, ámbitos de diálogo social donde se puede volcar, digamos, estas denuncias y con la participación generalmente gremial, tratar en un marco interdisciplinario, porque estas cuestiones también tienen una cuestión interdisciplinaria, ¿no? También no se puede abocar exclusivamente a lo jurídico, sino que también se debe tratar en ámbitos de psicología laboral y de otros tipos de especialidades. Esto para tratarlo debe ser un ámbito interdisciplinario. Y en ese ámbito sí, obviamente con la participación gremial, que son la gente, que digamos los gremios que conforman la comisión, digamos, la comisión de delegados de cada uno de los edificios donde actúan, nadie mejor que ellos para poder evaluar y saber la idiosincrasia del ambiente laboral y cómo se están dando las circunstancias. Entonces es muy importante también que los representantes gremiales también tengan participación en ese marco de diálogo social para poder no solo capacitar a las partes, hacer una capacitación activa en cuanto a los derechos de los trabajadores, ya sea tanto de los empleadores como de la parte trabajadora, sino también abocarse en los casos concretos donde se da este tipo de violencia o estas anomalías de los vínculos laborales para encontrar, digamos, un tipo de solución en el marco del diálogo entre las partes, ¿no?
Esto independientemente que también se podría incluir en el marco de las negociaciones paritarias esas cláusulas en los convenios colectivos de no violencia, donde ya se establezca, ¿no?, este principio, ¿no?, y establecer también comisiones especiales donde se traten estos temas en caso de tomar conocimiento que se den estos hechos, ¿no? Esto es así. Todo esto está regulado últimamente salió el convenio 190 del OIT, que fue ratificado por la Argentina, por la ley 27.580, en el cual ya está vigente, en el cual establece estos principios de ambiente sano y prohibición de violencia laboral y acoso laboral, estableciendo, digamos, distintas políticas estatales, ya sea a nivel nacional como a nivel provincial, para poder erradicar este tipo de conductas, ¿no? Y tener un tratamiento específico. Y deben volcar políticas públicas estatales activas a los fines de poder paliar estas situaciones, ¿no? A partir de programas de políticas sociales, laborales en este caso, a partir de capacitación de las partes y a partir de crear estas oficinas de violencia o de antiviolencia, por así decirlo, con la participación de todos los actores implicados. Digamos que este es un desafío por delante, se da en todos los ámbitos, ya sea en el privado como en el público, ¿no? Y así que bueno, es todo un desafío para llevar adelante y esto se da muy diariamente, mucho más diario de lo que la gente piensa, desgraciadamente, ¿no? Por distintos factores, ¿no? ¿Hay algún ámbito, sí, lo escuchamos, doctor, si hay algún ámbito en el que se dé con mayor asiduidad, con mayor frecuencia que en otros? No, generalmente se da en todos los, ya sea en el privado como en el público, en mayor o menor medida se da. Pero estas herramientas que ahora está asumiendo la Argentina es muy importante porque este convenio 190 contra la violencia y el acoso laboral que ratificó la Argentina está vigente junto con el convenio anterior 111 de... Se perdió. ¿Cómo ver si lo podemos restablecer? Tiene que reconectar seguramente. Ahí esperamos que se normalice la llamada y continuamos hablando. Bueno, hay legislación que protege, según lo que expresó el doctor. Ahí está, doctor, lo habíamos perdido. Sí, ahí recuperamos. Sí. Perfecto. No, le estaba diciendo que la distinta normativa, con el convenio 190 del OIT, que fue ratificado por la Argentina, junto con el convenio 111 contra la discriminación, que también tiene más de 15 años de antigüedad y que también ratificó la Argentina, son instrumentos internacionales en los cuales la Argentina se comprometió a hacerlos cumplir, ¿sí? Y que tienen carácter supralegal, y la Argentina se comprometió a aplicarlos en su normativa interna. Esto es muy importante porque establece estos principios que le vengo diciendo para tutela de los trabajadores, ¿sí? En el cual ya sea el Estado Nacional como las provincias van a tener que amoldar toda su normativa para poder cumplir con estos principios, en el cual Argentina, como un actor en el marco del Concierto de las Naciones, se comprometió a cumplir como miembro activo de la Organización Internacional del Trabajo. Sí, entonces esto es muy importante porque son normativas internacionales que la Argentina está comprometido a cumplir y que así lo ha hecho en un marco de concierto internacional, ¿no? Donde se fijan estándares laborales internacionales que todos los estados se han comprometido a hacerlos cumplir con la participación activa del Estado Nacional, de los empleadores y la parte gremial, ¿no? Entonces esto es importante porque hace que el Estado o las provincias tomen, digamos, políticas activas para poder llevar a cabo este marco de tutela de los trabajadores como sujeto de preferente protección de la norma, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por... Ahora, cada caso concreto debe ser tratado y abocado con las herramientas en el marco del convenio colectivo aplicable, del sector y de las herramientas que disponga o simplemente, ¿no? Perfecto. Esto es así. Pero bueno, hay mucho trabajo por delante en este sentido, pero bueno, esperemos que todo se vaya dando en tutela de los trabajadores siempre, ¿no? Estaremos atentos a ello y seguramente desde la organización
sindical sigan dando cuenta de esto. A veces es complejo que se cumpla. Le agradecemos mucho por el contacto. Te hago buen día. El doctor Adrián Labate dialogaba con nosotros, abogado laboralista, a propósito de esta denuncia. Si no recuerda, en el diario Nuevo Día está expresada, comunicada, justamente difundida la denuncia realizada por el gremio judicial, que señala que en varios juzgados de nuestra provincia hay amenazas directas, coacción, malos tratos, intimidación y prácticas que justamente atentan contra los derechos de los trabajadores y su salud, y anunciaron que de hecho están analizando poder hacer presentaciones al respecto. Y justamente este es el disparador que nos llevó a dialogar con este abogado laboralista. Ya casi las 12 del mediodía en la República Argentina. Les propongo una última pausa y venimos con el repaso de lo que nos ha dejado esta mañana de martes en la River. Hola, ¿cómo va? Hoy me siento bien. Hoy puedo putear y llorar de pie. De fantasmas hoy no se quiere hablar. Hoy los escondí y aprendí a nadar. Todo bien, hoy vi la ciudad. Hoy me conseguí lo que fui a buscar. Emanuel, hoy la vi pasar. Voy a correr, hoy le puedo hablar. Corazón de miedo y de moretón, de ganas de atormentar y luego pedir perdón. Una más, hoy no parece joder, hoy llevo la sin razón y algún amigo también. Hoy me entendí, hoy me alivié, mañana pienso volver. Hoy imaginé que me siento en paz, hoy me descubrí sin pensar de más. La rutina hoy no va a enloquecer. Ayer me perdí, pero hoy me encontré. Corazón de miedo y de moretón, de ganas de atormentar y luego pedir perdón. Parece joder, hoy llevo la sin razón y algún amigo también. Hoy me entendí, hoy me alivié, mañana pienso volver. Hoy me entendí y aluciné, mañana pienso volver. Corazón, con ganas de corazón, tratando de no volver a caer en su visión. Uno más se ha logrado convencer que todo lo que hizo hoy mañana no puede hacer. Hoy me entendí, hoy me alivié, mañana pienso volver. Hoy me entendí y aluciné, mañana pienso volver.
Segmento final de Arriba al Día, 12 del mediodía ya de este martes 28 de marzo. La temperatura actual en la ciudad de Río Gallegos ha mejorado con la salida del sol, hay que decir que ha mejorado, pero tampoco tenemos 32 grados, ni va a haber dentro de un largo tiempo, apenas 6 grados la temperatura actual. La sensación térmica de 2 grados, la máxima de 9, 10 grados más o menos. Se levantará poco de viento en horas de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, así que a prestar especial atención. Hoy juega la Escaloneta, como lo dijo Héctor Mancilla, con formación quizá alternativa. Va a entrar Montiel por Molina Lucero. ¿Ataja el Dibu? Sí. Ataja el Dibu, que es el titular. Entrará Germán Pesela. La duda está entre Lisandro Martínez y Otamendi. Creo que va a jugar Lisandro Martínez. Y por la izquierda, el Huevo Acuña reemplazando a Tagliafico. En el medio, Alexis McAllister, Leandro Paredes, si no me equivoco. Y probablemente tenga algunos minutos de juego Giovanni Lo Celso. Y habrá que Me gustaría verlo a Lo Celso. Estaría bueno, la verdad que sí. La titularidad del Toro Martínez. Habrá que ver si Messi juega de entrada algunos minutos. Y creo que Nicolás González era quien ocupe el carril izquierdo. Otro que se perdió el mundial por una lesión. Sí, exactamente. No llegó en plenitud y el seleccionador, en este caso Scaloni, prefirió contar con otros jugadores, que en ese caso fueron Ángel Correa y ¿quién más entró a último momento? Thiago Almada. Thiago Almada. Hoy 20:30 la selección argentina entonces enfrentando a Curazao, esta Antilla de Centroamérica, frente a Venezuela se encuentra Dibu, Montiel, lo dijimos, Pesela y Lisandro, aunque quizá vean minutos el Cuti Otamendi. Recordemos que como es fecha FIFA son 6 los cambios nada más que tiene. Enzo Fernández va a jugar de entrada. Lionel Messi, Lautaro Martínez, y habrá que ver si Ángel Di María o Nico González. 20:30 horas. Así que estaremos concluyendo el festejo, en este caso en Argentina, en esta fecha FIFA. Creo que la única en Argentina antes de que empiecen las eliminatorias allá por septiembre. Y en el ámbito deportivo también hay que decir que ayer se sortearon los grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana en el marco de justamente esta ceremonia que se desarrolló en la Conmebol y que tuvo el homenaje a la selección argentina campeona del mundo. Muy emotivo, muy acertado. Me parece que valió la pena porque esa era la cuestión, ¿no? Hacer mover o hacerle perder tiempo a los campeones del mundo para ir a una ceremonia en la que obtuvieran un premio o un reconocimiento así nomás. No sé si tenía tanto sentido, pero en definitiva la Conmebol desarrolló una ceremonia a la altura de las expectativas y
y le terminó dando sentido a esta situación. Mientras tanto se sorteaban los grupos. Racing lo tiene difícil en parte, porque comparte grupo con el Flamengo en el grupo A, pero estará el Aucas ecuatoriano y el Ñublense chileno, quizá algo más accesible. En el grupo B, Nacional de Montevideo, Inter de Porto Alegre, Metropolitanos, equipo de Venezuela, e Independiente de Medellín. Así que esos 4 equipos. En el grupo C, Palmeiras, Barcelona de Guayaquil, Bolívar y Cerro Porteño, 4 equipos con tradición copera, pero bueno, me parece que Palmeiras tiene ahí una preponderancia. Después, en el grupo D, River compartirá con Fluminense, Die Strongest de Bolivia y Sporting Cristal de Perú, el grupo en el que podríamos presumir que accedería a la siguiente instancia. En el grupo E, que está Argentinos Juniors, la va a tener complicada, porque está Independiente del Valle, que es un equipo ecuatoriano muy importante y que viene haciendo las cosas muy bien. De hecho, le ganó la Recopa Sudamericana hace algunas semanas al Flamengo, nada más y nada menos. Corinthians y Liverpool de Uruguay son los 4 Que equipos nada que tiene que componen. ver con el Liverpool inglés. No, exactamente. Esto aclarémoslo porque es camiseta azul y negra, la del Liverpool de Montevideo. Exactamente. Grupo F para Boca, que va con Colo Colo, Monagas y Deportivo Pereira. Un grupo accesible para Boca, hay que decirlo. Y para quienes eligen creer, Boca cuando ganó la Copa Libertadores no compartió grupo con equipos brasileros. Colo Colo, Y en este Monagas caso- de Venezuela y Deportivo Pereira de Colombia. Son los 4 equipos que componen ese grupo. En el grupo G, Atlético Paranaense, Libertad de Paraguay, Alianza Lima y Atlético Mineiro son los 4 equipos. Es el lindo grupo. Grupo para 2 brasileros, sí, van a clasificar los brasileños, ya te la canto. Y en el grupo H, Olimpia, Nacional de Medellín o Atlético Nacional de Medellín, Melgar de Perú. y Tiene- Patronato, que la tiene más difícil, que va a jugar en la cancha de Colón la primera fecha. Sí, Patronato se la va a pasar viajando. Sí, y va a ser muy difícil No para va a jugar en Patronato. su cancha Patronato, ¿viste? Por el momento, la primera fecha al menos no se lo permitieron por el estado del campo de juego. Va a jugar en la cancha de Colón. Así Ahí que. cruzando el túnel nomás. cruzando el Exacto. charco. Pero Patronato que la tiene muy difícil, además que Tiene descendió que, y ir a se- Medellín, tiene que ir a Medellín, tiene que ir a Perú, tiene que ir a Paraguay. A Paraguay, a Olimpia, exactamente. Así que la va a tener complicada Patronato, pero bueno, ¿quién te dice? Son 6 partidos en la fase de grupo. Y al mismo tiempo también se sorteó la Copa Sudamericana, de la cual hay argentinos obviamente también. Grupo A, Liga de Quito, Botafogo brasilero, Universidad César Vallejo de Perú y Magallanes de Chile. En el grupo B, Guaraní, Danubio y Huracán de Parque Los Patricios, junto con Emelec, son los 4 integrantes. Estudiante, que fue cabeza de serie del grupo C, para nuestro amigo Pucci, compartirá con el Red Bull Bragantino, con Oriente Petrolero de Bolivia, y con Tacuarí de Paraguay. En el grupo D, San Pablo, Tolima, Tigre y Se vuelven a Puerto Cabello. enfrentar San Pablo y Tigre. Y en el marco de Copa Sudamericana, Ujú. después de aquella final vergonzosa en la cual reprimieron, golpearon, amenazaron a los jugadores de Tigre y terminó quedando la Copa que no se jugó en manos de San Pablo en aquel entonces. Grupo E para Santos, Newell's, Blooming y Audax Italiano. Grupo F para Peñarol, Defensa y Justicia, que es un equipo que se ha convertido en un equipo copero, que de hecho la ha ganado esta copa recientemente. América de Brasil y Millonarios de Bogotá. En el grupo G, Independiente Santa Fe, Universitario, Goiás y Gimnasia La Plata, que vamos a estar dando pelea. Y en el grupo H, San Lorenzo, Palestino. Va a tener que viajar bastante. Iba a tener que ir a Brasil, a Perú y a Colombia inicialmente, así que va a tener unos viajes largos. Y San Lorenzo, que jugará contra Palestino, Estudiantes de Mérida, que también es de Venezuela, y Fortaleza de Brasil, que es un equipo interesante. Así que esos son los grupos y los equipos argentinos que estarán tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana representándonos. Bueno, cambiamos de tema. A ver, Recién cuénteme. estaba hablando yo por teléfono porque nos llamó la gente de Viviendas Roca de Casa Central para aportar información
información respecto de la denuncia que está haciendo el vecino acá, que asegura que entregó 208, feliz, toda la cuestión, Ujú. y 300.000 pesos, completando así los 3.300.000 que en junio del año pasado le salía o le costaba una vivienda de 60 metros cuadrados. Sí. Que desde entonces está esperando que se la hagan, que no hicieron ni la platea, ni que supuestamente en 45 días le hicieron la platea, la casa, todo. La cuestión, y que no se le hicieron, que hizo la denuncia en el juzgado instrucción número 2, en Regollados, que llamó a Casa Central, que nadie lo entendía, que nadie le daba una respuesta. La versión de Casa Central Sí. de Viviendas Roca De es Viviendas que Roca. no le hicieron todavía la vivienda a este señor porque el auto está prendado y que todavía no pudo levantar la prenda. Así que están Pero esperando no, que- nunca lo notificaron de que esto era así. Bueno, dice que hace un ratito hablaron con él y que supuestamente ya habían hablado, que él le dijo que cuando entregó el auto que en 30 días, esa es la versión de Vivienda Roca, ¿no? Que en 30 días él levantaba la prenda, que desde agosto están esperando, que hoy por la mañana hablaron con él y que él les consultó cómo era el trámite para levantar la prenda y que supuestamente es lo que falta para que le hagan la casa. Que una vez que él logre levantar la prenda del auto para que ellos la puedan comercializar al mismo tiempo, ese vehículo que aún tienen en Buenos Aires, le van a querían como que esa información también salga porque dicen que no es culpa de ellos, sino que hay un auto que él entregó prendado y que todavía no pueden comercializar porque no levantó la prenda. Y que Perfecto. supuestamente, bueno, hay un tercero que es el que tiene que ayudar a levantar la prenda en este proceso, que por algún motivo todavía no lo hicieron. Así que, digamos, la construcción de la casa depende de una prenda pura, digamos, una prenda no es tan difícil de matar. Ahora hay que pagar, la prenda del auto está prendado porque falta terminar de pagarlo. Claro, hay que Entonces, terminar de pagarlo. acá falta pagar el auto, o hay veces que figura prendado pero ya está pagado. Lo que hay Sí. que hacer es el trámite de levantamiento de prenda. Tampoco es muy difícil, digamos, hay que hacerlo. Muchos autos cuando uno lo compra todavía tienen la prenda porque no se hizo el trámite, el auto está pagado pero no se hizo el trámite para levantar la prenda. Entonces tiene que ir a Registro automotor. registro automotor que le toque, sea acá, si está radicado acá o no está radicado, y hacer el trámite del levantamiento de prenda. Que no debería ser algo tan difícil. Igual tuvo que salir el nuevo día para que se pusieran activas las partes, Parece ¿no? que tipo que hasta ayer decía que nadie le contestaba. Ahora ellos dicen que hoy en la mañana hablaron con él y que están ahí acordando el levantamiento de prenda para hacer la casa. Así que si se levanta la prenda, le hacen la casa. Bienvenido sea entonces haber dado cuenta de esta situación para, en este caso, ayudar al vecino, y esperemos que pueda solucionar su situación, porque él pedía que de última le devolvieran el auto, ¿no? Que entregó hace ya bastante tiempo, que lo dejó a pata, y encima también tampoco tenía su casa, así que ojalá que sea en poco tiempo. Además estas viviendas las hacen medianamente rápido, ¿no? Lo que pasa es que no sé si tendrá hecha la platea y ya con las temperaturas que se vienen y demás, Claro, es complicado. ya no es sencillo, ¿no? Ujú. Ya no es nada No creo sencillo. que lo hayan hecho, porque de hecho ellos argumentan La que platea, el 80% de la vivienda es el auto. Si tienen el auto asegurado, no le van a dar. Bueno, entonces, no sé cómo será en el caso de esta vivienda roca, pero algunas empresas te exigen que vos tengas la platea lista. No, él dijo que le hacían la platea en la Ah, casa. Así que, bueno, ahí está la situación. Y les había contado que les iba a contar justamente cuánto dinero ganó el ganador del Gran Hermano. Porque anoche se Ajá. terminó más de la mitad del país. Tuvo Gran Hermano récord de audiencia. Sí. 31 puntos de rating casi en el pico de la decisiva noche para conocer al flamante ganador de Gran Hermano, que mucha gente lo subestima, yo no lo vi y no digo que tampoco estupidez porque no lo vi, digo, yo no lo vi porque no me gusta, me llama la atención. igual, a mí no me gusta ponerme en este papel, ¿no? Pero teniendo tantos problemas como los que tenemos, Claro. que nos ocupe. A ver, porque si vos decís, bueno, estuviste todo el día haciendo tus cosas y después Sí. vas y te distendés mirando eso, vaya y pase. Pero Pero, tenemos a un ver. problema con la salud. Acabamos de ver el móvil, no había nadie Claro. de la salud. Y estamos ocupados más en Gran Hermano que en la inflación, que los precios de las Es cosas. que al mismo tiempo no es para defender a los millones de gente que vieron Gran Hermano, porque fueron millones. Pero quizás es el momento de distensión o entretenimiento en medio de tanto quilombo, ¿no? El momento que te puedes sentar y compartir con tu pareja, tus hijos, con quien sea, un ratito de algo que no sea quilombo. Esa es la defensa que le encuentro, digamos. Yo Sí. no lo veo, pero No, bueno, yo no- tampoco voy a cuestionar a la gente que lo ve. Si lo ve tanta gente, porque entretiene, digamos.
Sí, porque también Buscamos muchas veces encontrar nos a interesa morbo. la boludez de lo que hacen los demás. también, Exacto, Eso es cierto. por ver cómo 15 cuando entran hacen nada, hacen juego. Claro. Y se Y pelean aparte y crean estrategia. Pero por eso digo yo, si vos, vaya y pase, ¿no? Cada uno hace lo que quiere, pero si vos lo usás como de Claro. intención de final, pero lo que pasa es que hay mucha gente que le ocupa el día entero, Sí, o sea, sí, sí, sí. vos vas a un lugar de trabajo y están debatiendo con más énfasis de Gran Sí. Hermano que lo caro que está la carne. Claro, Y a mí eso un poco me llama la atención, digo, después es lógico que nos metan la mano en el bolsillo como nos la meten y nos quedemos con cara de huevones. Porque estamos más atentos en boludeces que las situaciones importantes. Pero Bueno, bueno, lo cierto es que 31 puntos de rating ya cada hermano. No sé cuánto equivaldrá. Pero son 310.000 personas, más o menos. Un punto de rating son 100.000 personas. No sé si hice mal el cálculo. Un punto de rating son 100.000 personas. A ver, vamos a... dice, un punto de rating en total de hogares equivale a 25.356 hogares y un total de 78.121 personas. O sea, un punto de rating. Son casi 80.000 personas mirando. O sea, 80 por 31. 31 son 2.480.000 personas. Que es en realidad es lo que llega a ser sondeable. Porque no, el Bueno, de universo promedio 2 millones y medio de personas vieron ayer la final de Gran Hermano, ¿no? Sí. Y el que ganó, que es Y Marquito, Argentina-Francia, por ejemplo, en la TV pública midió 38-4. No está muy lejos, digamos. Posible, De un hecho de la final del importante de mundo. verdad. Marcos, el ganador, Marquitos, un chico que dice que es muy bueno. ¿Salteño es? De verdad que no tengo ni idea. Sí, del Salta. Sí. No lo vi nunca en Gran Hermano, por eso no sé qué, no voy a opinar de este chico, pero dice que es muy bueno, que nunca se peleó con nadie, que es como pan de Dios, que Del Moro le dijo si yo quisiera o si mi hijo quisiera como alguien, que sea como vos, cosas así. Se llevó casi 20 millones de pesos. 19.441.132 pesos. Y ahora dice que la pregunta del millón es qué va a hacer con la plata, ¿no? Y inmediatamente surgieron debates, foros, comentarios, gente que Le quieren gastar la plata por cuenta de Marquito. le estaba recomendando 20 que millones que ganó ayer, que hoy ya son 18. Con la devaluación de... Porque ahora todos los juegos te descuentan. Sí, hay que ver cuánto le queda. Sí, seguro. No sé si esto es lo que le queda o lo que ganó, porque una cosa es lo que ganó y después lo que después de la FIP. Pero bueno, la gente le recomendaba, y la máxima recomendación era para algunos hacer el plazo fijo UVA. Que dice que le garantiza al ahorrista, porque el plazo fijo UVA es que te da la ganancia por inflación. ¿Y no te La conviene comprar inflación. una casa, ponele? Bien, Sí. mueble. Si te alcanza, bien, te Sí, alcanza la igual casa. con 20 millones no sé si alcanza. Sí, Sí, una casa de qué tamaño, de qué tamaño la casa. Sí, igual en la zona de Vivir en Salta, ¿no? Es mucho más barato el tema de... Puedes llamar a Natania. Natalia, no. Así que, bueno, le recomendaba hacer plazo fijo. ¿Pero cuánto ganó en definitiva? 19.441.132 pesos. Casi 19 millones y medio. ¿Cómo fue? Brian explicó algo, que eso es por Mercado Pago. O sea, Mercado Pago era auspiciante del ciclo, digamos, ¿no? Del ciclo. Y Mercado Pago puso casi 20 millones de pesos. Es decir que debe haber premios por otra, Pluto TV, la propia No, pero producción. a de Marco le corresponde esto. Después si entra plata que entró por otro lado, no sé si acá no dice que vaya para él. Por ahí queda para la producción, para el programa, o qué sé yo. Lo que ganó él es esto, y no más que esto. Y ahí la gente está recomendando qué hacer con esa plata. ¿Cuántos son? ¿4 meses? Estarías 4 meses encerrado. Vos tenés familia, todo. Ahora, hoy, ya. Te dicen, hay 20 millones de premio. Mirá, Karina está al tanto de esto. 15 millones era el premio del programa. Se ve que, bueno, ahí nos va a detallar porque está escribiendo. Vos. Claro, inicial, Héctor. pero con la inflación se fue a 19. Ahí va. Algo así, porque eran mirá. dólares. algo así. Mirá. Y los 4 millones ahí está. y tantos restantes fue lo que ganó con los intereses de Mercado Pago. Pero vos. Yo no. ¿Qué sé yo? Yo no. Mini Alfa. Digo, Héctor. Disculpa. No, tampoco, no estoy para exponer mi vida. Vos sabés que ante sí. el público. Brian, No. Brian, ¿estás para jugarte de 20?
Yo por 20 millones te digo que voy. Por más que lo critiqué y que Cristian, le mando un saludo a Cristian Vergara que dice, deja de enojarte, es como cuando fue el Mundial. No es lo mismo el Mundial. El Mundial es un hecho social y cultural, señor. Brian, Son momentos usted- de distracción y bueno, olvidarse de lo jodido de todo. Brian no puede concursar en Gran Hermano. Hay una cláusula. ¿Por qué? Porque tiene que operar acá. Ah, claro, no tenemos tiene Salvo contrato de exclusividad. que hagamos Cari, Claudio, un que Brian por inteligencia se artificial. ganaron una casa de viviendas Roca, ¿esto es verdad o me estás jodiendo? Es verdad, dice Brian. Pues yo no lo vi, no lo vi, pero. Y ganó sé. una casa de Dice vivienda Brian Roca. que es verdad. Se Sí, gana sí, sí. acá- Bueno, que se la haga si tiene suerte. Si no tiene el auto prendado, la va a poder tener en Marquito anda haciendo la platea. Claro, se la arranca vos, Marquito, por favor. Mira, y Beto se ve que también está al tanto de la, Porque de la situación, la porque realidad es que muchas familias completas lo miraban. ¿Ah, sí? Era el momento Mirá. de encuentro de muchas familias de ver el No, fútbol. yo hace años. ¿cuándo volverá Mariano Grondona? Nah, mentira, mentira, no quiero caer en esa. Dice, Metacritic no. mirá este dato de Cari, bueno, que no sé si también lo veía, creo que sí lo veían, parece. Dice que se recibieron más de 8 millones de votos entre tres finalistas. ¿Cómo? Que se recibieron más de 8 millones de votos entre los tres finalistas. Entonces lo vio mucho más de 2 millones y medio. O sea que lo votó mucha más gente que lo que eventualmente votaría cualquier candidato. A Milei. No sé, porque viendo estos números esperaría cualquier cosa ya. Y aparte son pagos los votos. O sea, vos tenés que pagar para votar. Merecemos el dólar a 2.000 pesos. Voy a retirarme diciendo esto. Pero es Igual falta- entraría a Gran Hermano, por 20 millones de pesos entraría. Sí, es la famosa No discusión, estaría digamos, del tipo de entretenimiento que la gente consume, digamos. Lo particular es que es esto, ¿no? Que es el momento de encuentro de mucha gente, mucha familia, pareja, que suele sentarse a ver algo que no sea quilombo. Sí, también Y no sé porque nos gusta el puterío, nos gusta saber de la vida del otro. Para mí se argumenta básicamente en eso. Sí, Claramente el producto sociológicamente está estudiado y rinde porque además ha rendido en una barbaridad de países en casi todo el mundo. Lo cual no quiere decir que sea algo... Hay un comentario de Javi Pietro que no lo voy a reproducir. ¿Qué dice? No Por está- favor, dígalo. no dígalo. está- No, porque en realidad yo no estoy muy de acuerdo con bardear al otro porque mira, si te gusta, lo entretiene, lo ves, que lo veas. digamos. Sí, sí, cada uno No tiene le la digas, libertad. sos un estúpido porque ves eso. No, no, o cada gente uno que tiene- dice, escucha esa música, es estúpido porque escucha esa música, o porque ve esa película, porque ve esa serie. Sí. El que le gusta y ya está. No ¿Por qué vamos a pelear? bardear. Sí, Brian, sí. Así que no, justamente no me gusta pelear por eso. Cada uno con sus gustos y critica. No, no, a ver, yo no quiero quedar tampoco como que estoy juzgando a las demás personas, pero sí tengo mis argumentos para decir, me llama Claro. poderosamente la atención que tantísima cantidad de gente esté pendiente de esa situación. Me llama que se mucho la comente atención. como decían, Y que forme parte del día a diciendo día, que le que trae- haya gente que se haya emocionado, que se haya Sí, sí. movilizado. Después hay gente que se pregunta por qué hacen eso con el fútbol. Bueno, es un hecho que es mucho más trascendente en un montón de aspectos. Que Gran Hermano no lo es. Claro. No lo es ni lo va a hacer en la recontravida, ¿no? Pero. Y no critico, pero no me pongo en ese papel de decir moralmente soy o intelectualmente soy superior a vos porque vos mirás Gran Hermano y yo no. Para nada. Pero sí hay cosas que señalo y que que llaman poderosamente mi atención, sobre todo viendo estos números, ¿no? La cantidad de gente que está pendiente de eso. Es cierto que siempre ese segmento horario de la televisión siempre fue utilizado para el fin en el que dice Fernando. En alguna época fue Showmatch, en otra época fue Masterchef, en otra época fue etcétera. Pero forma parte de la dinámica esta de tener que comentar sobre otros al otro día. En el Y sobre qué lugar charlar, laboral. porque la gente tampoco, más allá sacando esto, la gente no, en un café, dos mujeres que toman mate, dos hombres que toman una cerveza, tampoco es tanto el día, che, viste la inflación, viste cómo subió la casa. Generalmente hablan de cosas comunes con las cuales uno puede intercambiar opiniones, o de fútbol, o de, perdón, o de esto, de otra cosa que entretiene. La gente no habla, salvo gente que es del ambiente de la política, no habla ni de política, ni de economía, ni de esas cosas. Charla de cosas mucho más comunes. Por ahí también. Sí, está estudiado. Si quieren venir a charlar conmigo a la tarde, interiorícense en geopolítica, en el precio del barril de crudo, en literatura, estas cosas no, por favor. ¿Cómo da para esto? Mirá cómo están escribiendo.
Sí, sí, sí. No También nos escriben nunca para nada, escriben para esto, es Acá- verdad, funciona. acá Vamos a hay hacer un- un gran hermano acá. un colega que Vamos a me estar hablando del paro docente. al pedo. Un colega dice, también en los ámbitos laborales hay gran hermanos, que Sí. duran 8 horas al día. Ni hablar de de las reacciones con peleas, amores y eliminaciones. Acá hay uno que me dice, gran hermano es una reverenda. Sí. Después hay otro que me dice, válido. claro, salen de su realidad y ven la realidad de otros que están todo el día. Pero por eso, eso es lo que me para llama la atención. criticarlos. No te preocupa lo que te afecta a vos, pero sí es lo que le afecta a los demás, que aparte son boludeces, ¿no? Es que ahí tenían conflictos sustanciales entre sí. Por eso digo, tanto te querés abstraer de lo que te toca a vos que no te preocupás por tu cosa y te preocupás por lo demás. En los bancos también hay gran hermano, dice, de víboras. Mirá vos. Bueno, A ver qué dice Paulino. Nos merecemos el dólar a 2000, como dice Julián, y no merecemos el gobierno que tenemos. Ese es Paulino Chamorro, hincha de Y bueno, el Vélez. gobierno le viene bien esta cosa, ¿no? La Claramente. WD también está hablando. Claramente. Porque disipa o distrae, ¿no? Claro, también. Pero bueno, hay que entender, la gente está podrida, quiere ver algo que no sea. Como lo fue Tinelli en su tiempo, chicos. Sí, de hecho dicen que Tinelli está analizando volver a hacer showmatch. Creo que va a ser en América. Atento porque tengo un conocido que trabaja en su producción y el otro día estaba subiendo historias en América TV. Entonces, le doy un anticipo. Creo que a fines de abril salió, creo, publicado algo de que vuelve, pero no con bailando, con showmatch, o sea, con el Y formato. sí, ya está. ya Pero veremos con qué formato, porque no se puede hacer el mismo humor. de No, antes. no, ni en pedo. Así que cómo se las arregla. Sería una buena idea, digamos, que yo creo que un programa que entretenga y haga reír funcionaría en este momento de tanto quilombo. Bien hecho, Gran- bien hecho. No, ya sé cuál es el formato con el que va a volver, es obvio. Gran cuñado. Gran cuñado no puede faltar en año electoral. Y También. después de Gran Hermano. Dentro de Showmatch, pero va a ser, ¿se acuerdan de Showmatch? Sí, sí, Oh, sí. eso, Showmatch, O Videomatch. Sí. También para los Dentro del noventeros. cual creo que estaba Gran Cuñado, ¿no? Pero era Claro. una sección, un bloque. Sí. dentro Era, de claro, Showmatch. claro. Porque lo que dicen que estaba planeando algo muy parecido a lo que era Showmatch Match, sí, sí. o Videomatch. Y sí. Bueno, puede servirse para cotizar. De hecho, dicen que. A mí, por ejemplo, me gustaba de esos productos, Showmatch. Ya después cuando cámaras pasó ocultas. el bailando, esa guerra de Tito con Juan y que Carola y Vete, que puterío, sí, votarlo, puterío. el puto, chao, basta. Que tengas que votar a los sanguangos, eso que nada, y pagar encima, no. A mí me gustaba las cámaras ocultas Sí. y el show de chiste. Lo que pasa es que hay algunos que, claro, el Sí, show del sí. chiste Pero hay estaría que- filtradísimo. claro, hay que Y las El- cámaras ocultas igual. El peor ¿verdad? día de tu vida. Ese, claro, esas cosas están buenas. El show de chiste debería que Recontra modificarlo, filtrado. digamos, porque hay chistes Sí. lindos que no se van a. El peor carajo, día de tu vida estaba muy bueno. Ese también. Esas son cosas que se podrían. Pero había otro como la de Full Monty, por ejemplo, cancelado, ya no podría ser. Había uno que era el novio de mi hija, tampoco podría ser. Estaba ¿Por qué bueno. me lo pintarán? Pero, sí, no A estaría. mí me gustaba, sé cuál era los productos de Tinelli y Ritmo de la Noche. Bueno, claro, Iba los domingos. claro. Pero el entretenimiento se ha gente- tenido que ayornar La un gente montón. necesita. Mucha. Y el tema es que Tinelli, hay que ver cómo está él, porque yo lo veo en un papel de querer ser un pendejo. Está raro. Hermano, sos Pende viejo, un abuelo ya sos. Claro. No se hace el que sale con elegante, el que habla con términos juveniles. Vos decís, no hay nada que me dé más vergüenza ajena que esa Un situación. pende, típico pende viejo. Mete su foto con 80.000 filtros, no sé. Sí, viste. Aparte le mete unos TikTok y qué sé yo, que vos decís, sos grande. O sea, hace algo. Estás grande. Claro, sí. O sea, a sus hijas le deben decir, papá, por favor. Me están molestando mis amigos. En definitiva, Ganó mañana Marquito, va a ganó estar Marquito. Marcos acá en los estudios de Nuevo Día. Mañana va a estar Marcos con nosotros contando qué va a hacer con sus 20 millones y hablando de la economía también. Acá me dicen que más vale que no te pase de grande. Que no me Andar pase, haciendo no, el no. TikTok con filtro. Ojalá que no. Ojalá que no. Si Haciendo pasa tra- eso, denme un mazazo en Haciendo trompita. Haciendo trompita, No. sí. En una foto de perfil. Yo con 32 ya voy Mirá que entendiendo te he visto, las limitaciones. Yo sí, pero bueno, son cosas. Pero TikTok no, ponele, no ando en esos challenges. De esta manera nos retiramos, dando un manto de piedad a este
espacio que se llama Rivalidad. Sé que les gustó este segmento, sé que se coparon ahí, bueno, pues escribieron un par Acá ahí que no escribían nunca. el rating, sí, tuvo más rating, pico de rating ahora. Me quedaste con todo. Y puede Son ser, detallitos. tranquilamente, puede Sí, ser. vamos por ahí a Brian de columnista. Y justo ahora que terminó, Gran Hermano. Mirá, sí, Vos sabés que sí. podríamos haber agregado. Explotado, tengo que haber explotado antes. Exacto. Nos perdimos una De oportunidad. hecho, a Claudia con Beto le funcionó bastante. sí, Te es van a verdad. Gran Hermano, te van a ir. Bueno, son gente que consume eso. Beto sobre todo está siempre al tanto. ¿Sí? Sí, lo sabés, vos porque no lo ves, pero viene acá y viene, pero emocionado contándote Ayer los escuché yo, las a Beto y a novedades de Gran Claudia. Hermano. Siempre los escucho. Estoy siempre. Sí. Hay veces que son centrados y otras veces que agarran Ayer para estaban ese serios, tipo. estaban Yo con la. hoy con voy a la escuchar Bilbao. el análisis de Claudia. Perfecto. Y el de Beto no te lo pierdas. Ah. Esto ha sido Arriba al Día con Héctor Mancilla, Fernando Tornó y Julián Quirós de este lado de los micrófonos, Karina Taberner reforzando el aire desde la calle con el móvil de Nuevo Día y Brian Álvarez siempre engalanando la propuesta desde la operación técnica y selección musical. Hasta mañana miércoles 29, día de ñoquis. Prepárenlos, amásenlos y tráiganlos a Tafañano 123 que lo vamos a estar esperando con Compren suma en, alegría. compren en Buen Appetit. Exactamente. Pasa por Buen Apetito en el San Benito o acá en zona de la costanera local. Van a degustar exquisitos ñoquis y de paso nos cuenta cómo estuvo. Hasta mañana. Chau.